Bueno, pues buenos días. Vamos. No, pregunto, ¿vamos a empezar? Bueno, pues vamos a continuar la jornada. La sesión anterior a mí me ha resultado particularmente apasionante y vamos a intentar mantener el nivel en esta, que nos vamos al otro extremo probablemente del marco teórico. Vamos a hablar de metaverso y Web3 relacionados con el ámbito de la música, tanto desde el punto de vista de la creación como desde el punto de vista de la industria musical, y para ello estoy acompañada de tres personas con tres perfiles totalmente premium en este sector. Tenemos a Ariadna Castellanos. Ella es experta en branded y en content, pero es música también, y enfoca esto que vamos a hablar hoy desde el punto de vista de la creación. Habla de metaversos y realidades extendidas desde el punto de vista de la creación para artistas, sobre todo de la industria musical. Sigue Daniel Lombraña, que Daniel Lombraña, bueno, él, aparte de tener una empresa de... Si sois alumnos de gestión cultural míos o de industria musical, pues os he puesto de ejemplo a Daniel muchas veces en la parte de crowdsourcing. Tiene una empresa que hace crowdsourcing que están utilizando diversas instituciones culturales de todo el mundo. Además es el CTO de una empresa que se llama Stara y se dedica a la innovación. Y además está muy metido en todo lo que tiene que ver con Web3 y temas musicales. Y por último tenemos a Paco Asensi. Paco Asensi es compañero mío en el Spain Audiovisual Hub y además es un referente en todo lo que tiene que ver con la transformación digital de las industrias creativas y culturales, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el audiovisual. Tiene una carrera larguísima, llena de éxitos, y ahora está explorando desde el punto de vista sobre todo de negocio y de capacidad los metaversos. Bueno, él también tiene experiencia en empresas del sector musical, de la industria musical, y los tres perfiles que tenemos, digamos, ¿no?, si los tuviésemos que simplificar mucho, sería la creatividad, la tecnología y el negocio, aunque los tres os van a contar proyectos de los tres, o sea, van a hablar de proyectos y van a tocar más ámbitos, pues eso sería como el expertise. Cuando hablamos de tecnología para industrias creativas y culturales, y sobre todo cuando hablamos de tecnología en industria musical, muchas veces partimos con una mala sensación, ¿no? La mala sensación de las experiencias que el sector musical y la industria musical ha tenido con el entorno digital desde los finales de los 90. Y cuando hablamos de tecnología vamos a hacer como la separación, ¿vale? No vamos a hablar de la tecnología que ha posibilitado, que ha ido cambiando los formatos de la música, sino que vamos a hablar desde un punto de vista más informático. Entonces, claro, la industria musical parte de la mala experiencia de los MP3 y que luego dieron lugar a la piratería y que luego llegaron las industrias tecnológicas a marcar el ritmo y los tiempos de la industria musical. Todo lo que tiene que ver con derechos, con royalties, con, yo qué sé, con todo lo que está sucediendo ahora, de lo que se quejan muchos artistas. Pero ahora que llega Metaverso, que llega la Web3, podemos sentarnos y esperar a que la industria tecnológica nos vuelva a marcar la pauta de lo que tenemos que hacer y tener que ir, ¿no?, al trantrán y al trantrán como en el folclore. Tenemos que ir detrás de lo que ellos quieran y bueno, pues estar un poco otra vez como segundos en el juego, o podemos intentar estar desde sus orígenes y estar desde las primeras concepciones de una forma positiva y aportando todo el conocimiento que tiene la industria musical sobre la propia industria musical y sobre el proceso de creación, y diseñar proyectos y soñar proyectos y poner en marcha proyectos que sean originados desde las industrias creativas y culturales. El riesgo cuando hablamos de metaverso, cuando hablamos de Web3, es que tiene muy mala fama. En lo mediático tiene mala fama porque estamos pensando en los criptobros y estamos pensando en la especulación y estamos pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Es como algo que no es para mí, algo que promueve la especulación, que son los tecnólogos malos, tecnócratas, así como muy exagerados, los que están haciéndolo todo, y esto no sirve para nada. Y nosotros
no vamos a, nosotros y nosotras hoy no vamos a hablar sobre eso, sino todo lo contrario. Vamos a enfocarlo desde un punto de vista positivo, por supuesto crítico y asumiendo los riesgos y todos los problemas que puede haber, pero con las ganas de solucionarlos, no con ganas de cargárnoslo o de ir hacia abajo, porque es una cosa que va hacia adelante, ¿vale? No vamos a tratar no vamos a empezar con esto es el metaverso, esto es la Web3, porque eso lo podéis encontrar en la biblioteca y lo podéis encontrar en un montón de publicaciones y creo que tener aquí a estas tres personas que pueden contarnos casos de éxito y casos muy guays, pues el marco teórico lo podemos consultar luego, pero bueno, si tenéis alguna duda sobre alguna particularidad o si ellos empiezan a hablar de cosas que no entendéis, que podría suceder, porque me ha sucedido a mí antes de entrar aquí y estoy muy acostumbrada a hablar de estos temas, pues nada, levantáis la mano y preguntáis. Así que, bueno, pues, ¿cómo queréis? Este primer bloque vamos a empezar a hablar de ejemplos y proyectos hechos con metaverso o con tecnologías Web3, para que vayáis viendo en el entorno de la industria musical y de la creación musical qué cosas chulas se están haciendo. Bueno, si queréis tomo yo un poco la palabra y cuento. Como estamos ¿Tiene que estar? streaming. Vale, sí, para que se me oiga bien. ¿Me oís bien ahora? Sí. Bueno, la parte de Web3 yo creo lo más interesante, lo que habréis oído o conozcáis son los NFTs, que y aparte de las criptomonedas existe un mundo aparte, ¿vale? No es todo criptomoneda. La parte más interesante es que es como un coleccionable digital que te pertenece. Esto es como ir a la tienda y comprar el vinilo de hace 15 años que luego se revaloriza un montón y que solamente tienes tú y que no lo ponen nada más que 4 veces. Ventajas, pues que son digitales, no caducan, no se estropean y pueden habilitar nuevas soluciones. Vale. Entonces, voy a poneros un par de ejemplos. Voy a empezar por los menos conocidos porque luego ya ha entrado un poco el mainstream. Digamos que cuando los artistas menos conocidos empiezan a hacer ruido, al final termina por contagiarse la industria. Yo, mis estilos musicales suele ser el hip hop y el underground, con lo cual suele ser cositas muy raras también de por sí. Y eso hace que descubras ciertas personas que están innovando, ¿no? Porque les cuesta más llegar a las capas superiores e intentan hacer las cosas diferentes. Yo creo que el proyecto más raro dentro de Web3, y es uno de los que todo el mundo mira, yo creo que es un ejemplo, no solamente dentro de la cultura NFT, sino en música en concreto, es este que es Warp Sound. En concreto, Warp Sound lo que hace es crear 4 personajes virtuales, ¿vale? Que sería DJ Dragon, Nayomi, Nar y Glitch. Glitch puede que conozcáis algunos, igual hayáis visto en prensa a los monos, los Bored Ape Judge, que valen millones, ¿vale? La gente paga millones. Entonces, una de las personas que es de este equipo tiene este mono, que es uno de los Mutant Ape Judge Club, el 914. Les han dado como personalidades diferentes. Y, por ejemplo, DJ Dragon te crea canciones de trap y hip hop, Nayomi Lofi electrofunk, Narheart electropop y Glitch chill wave. Lo más interesante de esto es que realmente, para que veáis un poco el proceso, dentro de los NFTs normalmente son imágenes, ¿vale? Es lo que compra todo el mundo o lo que utiliza todo el mundo. Entonces, lo que hicieron fue crear estos 4 personajes con distintas variaciones, distintos traits que se llaman, distintas, pues el pelo puede ser de color rosa, pueden llevar gorra, no pueden llevar gorra, luego os enseño ejemplos. Eso se lo pasa, es lo que hace que sean más raros o menos raros. Si tenéis niños o jugáis con peques, tendrán cromos y todos hemos pasado por esa, ¿no? Hay cromos más raros y cromos menos raros. Bueno, pues esa rareza, ese tipo de dato, es lo que luego inyectan a una inteligencia artificial que genera la música en tiempo real. Entonces, lo que hace es que tú crean música, o sea, son músicos que generan una inteligencia artificial, crean con artistas la parte visual y lo juntan para crear música que de otra manera no se podría crear, ¿vale? Hay una parte de composición musical, evidentemente, porque alguien tiene que enseñarle a la inteligencia artificial cómo se construye, pero lo que hacen es generar estas 3 capas que vienen aquí al final. Y por enseñaros un ejemplo, yo tengo a Nayomi. La original está aquí, que no sé si esto se oirá.
la parte más interesante es, toda esa música ha sido creada por una inteligencia artificial en base a las características de la imagen que tengo. Como yo en concreto soy dueño de esta, de la 1980, ¿vale? Es la versión 1980, y aquí podéis ver todas las características que tiene. Bueno, pues el artista, qué tipo de background tiene, las ropas, etcétera. Y aquí vienen un poco la parte de la música, ¿vale? Entonces, Music Box, Forever Jam, Music Lead, Music Pad, Music Percussion, el sitar. Entonces, te viene incluso en la clave en la que está. Esto que te da también los BPMs, cómo es el tipo de música, es lo que luego alimenta la inteligencia artificial que ha generado esa pista de música. Lo más interesante es que yo soy dueño de la música. O sea, cuando compré esto, soy dueño, tengo derechos comerciales. Yo puedo crear música con esta misma o revenderla a terceros, a un videojuego, a quien a mí me dé la gana, porque soy dueño. Y además nos dan los originales, es decir, no me dan la versión final, sino que yo tengo todos los originales, todos los stems que luego puedo cargar. Normalmente esto no se queda aquí y lo que hacen es que, antes de llegar a este voy a enseñaros, ellos lo que hicieron es, al crear, la manera de crear música o crear una comunidad diferente, ¿vale? Porque esto es un grupo, o sea, yo para mí, Nayomi es la artista y es a la que yo apoyo, hay otra gente que tiene otros, lo que hace es que generan luego nuevas canciones modificando los traits y generando nuevas pistas de audio. Y al final lo que hacen es rellenar el SoundCloud. Entonces tú tienes tu artista digital que evidentemente puedes escuchar en el metaverso, que aquí dejo a mis compañeros que saben más que yo, y tendríamos, pues por ejemplo, esta otra... Como este, pues van saliendo y llega hasta un punto en el que, como os digo, generan tanto ruido que llegan a crear una edición especial para la Rolling Stones en Japón. La Rolling Stones es portada, usa de portada a estos artistas, que son digitales, no existen. ¿Vale? Yo creo que es la parte un poco, el what the fuck en toda regla de qué está pasando, ¿vale? Pero sin embargo, yo sigo conectando más con ellos. O sea, hay un punto en el que sientes... Es lo que se conoce como identidades digitales. O sea, ya tengo unos años. Yo no tenía una identidad digital hasta que he empezado a comprar NFTs. Una vez que he empezado a comprar NFTs, que soy yo, esa versión digital mía cada vez tiene más sentido y tiene más presencia. Me define quién soy, mis NFTs. Mi estilo musical está muy grabado. Y eso hace que se traslade al metaverso. Por ir un poco más rápido... otros proyectos interesantes sería La Tasha, ¿vale? Aquí tenemos... La Tasha es una artista, hace hip hop, ella se dedicaba, de hecho, ha tenido colaboraciones con gente muy famosa, se fijan los labels, la empiezan a hacer ofertas, firma con una, pero llega la pandemia y se encuentra en una situación que no está cómoda, ella siente que no está bien y de repente su pareja le dice que existe una cosa llamada Web3 y los NFTs. Lanza un vídeo y se convierte en el vídeo, o sea, los vídeos musicales ella misma lo relata, hay una pequeña entrevista de 10 minutos en la que los vídeos los pagaba siempre de su bolsillo, no tenía ningún tipo de beneficio, la discográfica no le pagaba nada. Entonces les dice, oye, voy a lanzar esto, no sé si va a funcionar o no, os voy a dar un porcentaje, el menor, no al revés. Esto es algo, como siempre lo he pagado yo por adelantado, quien soy dueña de mi música soy yo, entonces te voy a dar un porcentaje pequeñito y el resto es todo mío. Se convierte en NFT, lo vende un vídeo musical de 4 minutos por 50.000 euros. ¿Vale? Es el NFT de un vídeo musical más caro de toda la historia, no ha habido nadie. Entonces ahí es cuando les hace clic y dicen... El dinero les entra directamente a ellos, no hay intermediarios. Y si se vuelve a revender ese vídeo, ella sigue obteniendo beneficios. Y ese dinero no va a la discográfica. Entonces, aquí es donde empieza el empoderamiento del músico y de los artistas. Se empiezan a saltar lo que hasta ahora para muchos ha sido un abuso, cómo las discográficas se quedaban la mayor parte de ese dinero. Y por último, presentaros otro, que es este también es maravilloso,
Casi todo suele ser digital, ¿vale? Como lo que os he enseñado hasta ahora. Este es Kudos, que es un proyecto todavía, digamos, más pequeño. Black Dave es una de las personas que está detrás de este proyecto musical. Es otro rapper. Es maravilloso porque junta lo virtual con lo físico. Entonces, tú cuando compras este NFT, que es un álbum de música, todavía se puede comprar, te viene el NFT, que tiene distintas rarezas, ¿vale? Como podéis ver aquí. Pero además del NFT te viene una caja de cereales, que es el disco, o sea, tú compras el disco en físico, te llega a casa el disco en físico con palomitas y un cómic, porque lo que te están vendiendo es la experiencia completa. Tú vas a tener el disco en digital para ti, para toda la vida, pero quieren llevarte por un camino transmedia de cuando te llegue a casa, vas a crearte unas palomitas, vamos a llevarte te vas a poner a escuchar la música con un cómic y leerlo entero. Entonces es una experiencia muy única, es una manera de crear experiencias diferentes para los artistas. Y con esto yo creo que un poco de idea os podéis hacer de por dónde van los tiros. ¿Quieres? No. Es que tengo que entrar en... A ver, sí, espera. Porque no puedo conectar aquí directamente, ¿no? ¿Más rápido? ¿Puede conectar a su ordenador directamente o mejor desde el centro? Hay más rápido de lo ahí en el... Vale, pues no tarda nada. Yo voy a hablar más de... Bueno, cuando voy a más conservatorios, universidades, porque yo vengo del mundo de tocar el piano, de componer, y entonces con el tiempo, bueno, sobre todo en pandemia, como hubo un estallido, ¿no?, de qué hacemos, ¿no? Entonces siempre cuento que como músico ahora como dos vertientes, una es si tú eres artista como performance, ¿no? Tienes un mundo nuevo que antes no tenías de hacer conciertos con una parte que para mí es mágica, que es todo este mundo virtual, que el escenario es el límite de tu imaginación. Obviamente luego tienes que tener recursos para montarlo, pero es verdad que la parte de ver un concierto en virtual, no sé si habéis alguna vez, es como magia, si lo quieres hacer. Y después está la otra parte, que hay un montón de contenidos en VR cada vez más que van a necesitar música. Y es verdad que, como yo he trabajado también haciendo música para publicidad, hay muchas veces que hay música de librería, pues porque no hay dinero para todo, a veces son vídeos rápidos, pero aquí, aunque haya librería para, por ejemplo, típico vídeo de tengo una aplicación virtual y lo pongo en LinkedIn como vídeo promo, pero todo lo que sea inmersivo ya tiene una parte que tiene que haber alguien que sepa de audio, que sepa editar, que sepa posicionar el sonido, cuando pasan cosas, un poco como los videojuegos, pero llevado a otro mundo. Entonces ahí hay mucho campo para los compositores y productores que antes no había, y creo que los músicos, sobre todo, claro, yo vengo del conservatorio y luego ya con el tiempo me he ido modernizando, pero ahí hay mucho que hacer porque hay gente que pues son súper músicos, saben componer, pero no dan el salto, ¿no? Y ya no es el salto de, oye, que puedes hacer música para pelis, que yo, por ejemplo, estudié después en Berklee, que era música moderna, pues ya no solo tocar, sino anuncios, pero ahora ya es como todo este mundo, va a haber muchísimo campo para música. Entonces voy a enseñaros algunas cosas, un segundo, que me meto aquí en mi... arroba... Si queréis ir diciendo algo mientras... Gracias. Y los ejemplos que os voy a poner son un poco más comerciales. Bueno, casi que lo busco aquí. No sé si conocéis Travis Scott. Este fue como el primer concierto. Todo el mundo conoce Fortnite. Es un videojuego. En el mundo virtual, mientras lo pongo más rápido lo explico. Es verdad que están las aplicaciones de VR en el que puedes hacer conciertos, se están haciendo algunas incluso en España, tal. Pero es verdad que donde hay más gente ahora mismo son los videojuegos, que llega un punto que ya no son solo videojuegos, sino que es un mundo virtual en el que pasan muchísimas cosas, y la línea entre lo que es videojuego y social media pues ya como que desaparece, ¿no? Y yo de hecho no he sido nunca gamer, pero sí que soy de social media, entonces te metes en estos mundos por esto. Y lo que estábamos hablando justo antes de traer es como, pues está Fortnite, está Sandbox, está Facebook, bueno, Meta, todas estas plataformas están haciendo conciertos grandes, pero es difícil si tú eres un músico como independiente entrar ahí.
porque yo, por ejemplo, Meta hicieron al principio de todo que había una cosa dentro de Meta. Meta tiene Horizon, que es como la red virtual, es como el Facebook, pero en 3D, básicamente. Y luego hicieron una cosa que era Venues, que era, vale, conciertos aquí, ¿no? Te entras como a un cine, y un poco esto, no sé si lo habéis visto. Ahora ya no existe porque... voy a poner aquí... Venues, Meta. Pero el concepto siempre es igual. En imagen es igual. No, pero quiero mejor un vídeo. Es un poco este concepto que tú vas a un evento virtual, es como un cine, tienes varias salas, van pasando cosas y hay eventos como que te puedes poner en tu calendario, pues el día tal, Billie Eilish, tal concierto, tú vas como avatar, vas a esos eventos y ahí está ella. Y aparte de música hay muchas cosas. Lo que más está funcionando aquí son como stand-up comedian, es lo que más éxito tiene. También hay muchos eventos deportivos. Entonces, yo me he fijado más en Meta porque es verdad que tienes como todo el público ya ahí, que todas las otras redes que están, todos otros canales, pues es verdad que llevar a la gente a esta ahí cuesta mucho porque al final si eres artista pues quieres que la gente te escuche, ¿no? Entonces con este concepto está el voy a un concierto con mi avatar, veo al artista en pantalla, pero luego hay otro nivel que es los artistas se ponen unos trajes que es de motion capture, entonces yo capturo el tiempo, los movimientos a tiempo real. Yo no he visto todavía ninguno a tiempo real, es un poco como directo fake, porque ahora os voy a enseñar una cosa de Wave, pero tú vas con avatar, ves un avatar y ves el mundo, ves el concierto. Os voy a enseñar que se llama el link, que para mí es como Behind the Wolvers. Incluso veis al artista que está como alucinando. Ella misma, de Wonderverse. Es una empresa que se llama Wave, que hacen... Hey, this is Alice in Wonderland and... Entonces, claro, el escenario, o sea, para mí todo esto solo tiene sentido, algo que en el mundo real no puedas hacer. Esto para mí como artista, porque yo siempre empiezo diciendo que nunca será mejor que un concierto en directo, para mí nunca la conexión emocional va a ser el mismo, pero esto es un extra, no es que esto vaya a sustituir, ¿no? Por lo menos yo nunca dejaré de ir a conciertos. Pero esto es algo que en un mundo en directo no podrías tener este escenario y saque cosas, ¿no? Que son alucinantes. Y ahí sí que ella está a tiempo real moviéndose, lo que pasa es que el sonido no está tocando todo a tiempo real. Esto es música electrónica, que es mucho más fácil. Se han intentado hacer conciertos en los que hay una persona en cada sitio tocando a tiempo real, tienes que tener una conexión increíble, está el delay, o sea, esto creo que todavía hay mucho que hacer, pero visualmente es como espectacular. Y luego ya os voy a enseñar el último proyecto más, que es muy gracioso, que es, lo voy a buscar aquí, que es el de... ¿Pero esto en qué metaverso era? Este se llama Wave, que es una aplicación por su cuenta. ¿Es una aplicación? Sí. ¿Que organiza conciertos o más cosas? Creo, yo de lo que sepa es como está especializado en conciertos y esto te pones tus gafas y lo ves. Esto es Wave. Y lo otro estaba dentro de Horizon Worlds. Ya no existe. Antes estaba Horizon Worlds, que es como la parte social, y crearon venues solo para conciertos, pero ahora lo han unido. Entonces, en Horizon... lo que está muy bien, que es lo que a mí me gusta mucho, no que yo venga a defender Meta, pero en Horizon tú puedes crear un mundo tú, sin necesidad de saber programar, sin necesidad de ser mega diseñador, tú te pones, tienes como unos assets ya que están ahí, que son gratis, los puedes un poco modelar, entonces nosotros hemos creado como una mini ciudad y tú ahí dices, voy a hacer un concierto y puedes invitar a la gente. Lo que pasa que, claro, solo pueden ir 50 personas, entonces yo creo que está bien para empezar, porque es una manera como muy fácil de hacer un mundo virtual sin saber de programación, pero claro, no puedes hacer un festival si soy Zetangana, claro, es como, bueno, pero para empezar y para, yo creo, artistas que quieran investigar, esto se llama, ¿cómo lo pongo? Sí, pero alter ego. Esto es un concurso. Aquí ya no sé hasta qué punto, pero yo soy partidaria siempre de que, claro, de que la música la hagan músicos,
Pero es verdad que este es el concepto de... ¿Habéis visto el programa este de La Voz? ¿No? Que ahí el concepto es que lo importante es cómo cantes, ¿no? Y no cómo eres, ni tu edad, ni tu sexo, ni tus looks, ¿no? Y entonces esto es ya ese concepto a otro nivel, que es como, me da igual cómo seas físicamente, pero tú tienes tu alter ego, es un avatar. Entonces esta gente, el jurado, que bueno, está will.i.am, está Grimes, está en el mismo set, ves a tu avatar. Pero la música sigue siendo real, o sea, esta gente canta así. Y bueno, ya veremos a dónde llega esto, pero me parece como curioso. Entonces igual, o sea, aquí creo que el valor no es el avatar en sí, sino como, bueno, visualmente es algo que en un mundo real no haría. Hombre, tener maquillaje y tal, todos los efectos son espectaculares, pero sigue siendo un concierto, ellos están cantando en tiempo real. Bueno, yo creo que hasta aquí, si quieres mostrar tu... Yo no voy a mostrar nada. Así que lo voy a decir todo de viva voz, ¿no? Entonces, y además yo convierto todo en muy simple, ¿eh? Perdonadme, pero lo simplifico todo mucho, ¿no? Entonces, de todo esto que estamos viendo, a mí la reflexión es si la tecnología, o sea, cómo la tecnología y la música se han relacionado a lo largo de la historia, ¿no? Y la respuesta es muy intensamente, porque la música era algo único, ¿no? En el pasado, como digo, cosas muy simples. O sea, si Mozart hacía una interpretación, eso era único, era irreplicable. Y de hecho, una interpretación en directo, como dice Ariadna, es irreemplazable. Eso es único, ¿no? Así que teníamos algo muy escaso a lo que la música grabada convirtió en masivo, ¿no? O sea, la posibilidad de grabarla, y eso es tecnología, lo hizo masivo, lo convirtió en, entre comillas, replicable. Justo este mundo de los NFTs y la Web3 hace el viaje contrario. O sea, vuelve a convertir en único lo que es masivo, ¿no? Esa es la idea que subyace al mundo de los NFTs y la tokenización. Crear algo escaso, único, que bueno, tiene la dimensión que se decida que tenga, pero que al final lo que alguien adquiere tiene esa naturaleza de ser único, virtualmente único en el entorno digital, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es recuperar, bajo mi punto de vista, ese carácter exclusivo que tenía la música originalmente, ¿no? Y que sigue teniendo cuando es en directo, ¿no? Así que mi reflexión es esa: la unión de la tecnología y la música ha sido clave para que se desarrolle una industria. A la vez ha tenido su lado oscuro, ¿no? Pues las discográficas suspiran por volver a lo que se llama la era del reciclaje, cuando nos convencieron que la mejor música grabada estaba en CD, y entonces pues millones y millones y millones de euros que luego se perdieron, porque claro, lo que siempre digo, el pecado llevaba la penitencia dentro, que era, lo has convertido en digital, ahora aborda la posibilidad de distribuir, de que se distribuya la música digitalmente, ¿no? Pero suspiran por ello, ¿no? Y resulta que la nueva tecnología que se está poniendo a disposición de los creadores y de las creadoras y de digamos, esa industria musical independiente, pues no nace ahí, ha nacido fuera, ¿no? La Web3, de hecho, pues vuelve a una promesa de descentralización, de dar el control a los usuarios y a los creadores, gracias a esa disponibilidad de tecnología tan amplia y tan democratizada de momento, ¿no? Ya veremos dónde acaba. Pero, por ejemplo, de hecho, en el mundo, los artistas y las artistas han explorado desde hace mucho tiempo cómo utilizar la tecnología más avanzada en sus proyectos. Yo recuerdo cuando nuestro querido David y añorado David Bowie lanzó un proyecto que se llamaba La Música del Universo, que era generación de música automatizada. Ni siquiera era capaz de decir esto es con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial era algo como muy embrionario, pero lanzó un proyecto que generaba música automáticamente y que recopilaba todo lo que se estaba escuchando. O sea, era una especie de Spider de software, recopilaba todo lo que se estaba escuchando en streaming y sobre eso combinaba y hacía una melodía única. Era una melodía realmente extraña, pero curioso, ¿no? O sea, cómo estaba explorando a nivel de investigar cómo crear música al estilo, ¿no? de lo que comentaba Daniel, de cómo se puede explorar la generación de música automatizada con este tipo de herramientas y crear una nueva música, en muchos casos colaborativa, ¿no?
En el caso del uso de avatares, por ejemplo, pues la gira de ABBA, ¿no? Avatars. No sé si habéis visto esa gira donde ellos actúan en directo, pero no aparecen en el escenario. Y sin embargo no tiene lugar en, digamos, una plataforma de metaverso, tiene lugar en espacios reales donde la gente ha comprado una entrada, vaya a verlos, pero ellos no aparecen, aparecen sus avatares, ¿no? Aunque están actuando en directo. Esto también podríais decirme, esto tampoco es nuevo, esto lo lleva haciendo la banda de Damon Albarn hace un tiempo, ¿no? El tema de Gorillaz. En Gorillaz nunca los ves en directo, o sea, están tocando en directo, pero no los ves, están representados por una animación, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es, cuando hay ese descreimiento, ¿no?, que decía Enar de estas tecnologías y tal, no, si es el camino natural, o sea, la música lleva explorando la tecnología y cómo utilizarla en favor de la creatividad y del negocio desde hace mucho tiempo. Y estas tecnologías están, bajo mi punto de vista, devolviendo, por lo menos en este momento, parte del control a los propios creadores, ¿no? Fuera de, digamos, las grandes corporaciones y tal, ¿no? O sea, con mayor libertad y con esa idea además de básica que es de comunidad, ¿no? Es decir, los fans o los seguidores o las personas que les gusta un determinado tipo de música apoyan directamente a sus creadores favoritos, a la música que les gusta, a través de estos mecanismos de participación que al final son los NFTs, porque como comentábamos, o sea, cuando hablamos de tokenización, blockchain y tal, claro, los medios están petados de información negativa, que, bueno, pues es cierto, las criptomonedas son un mundillo un poco raro, pero la tecnología que hay detrás es algo muy interesante, ¿no?, en términos de este tipo de usos que estamos comentando. Más allá de si esto lo llamamos metaverso o no sé qué, que yo con esto soy muy también, vamos, hay que ser realista, ¿no? El metaverso, siempre lo digo y lo habréis escuchado más de una vez, el metaverso no existe. O sea, no hay un metaverso todavía, ¿no? Es posible que lo haya en el futuro, ya lo veremos, pero como tal no existe. El metaverso sería Internet convertida completamente, toda ella en tridimensional. Eso ni siquiera la infraestructura tecnológica hoy en día lo soporta, ¿no? O sea, se caería toda la red, porque no es capaz de procesar la información de datos tridimensionales simultáneamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos son plataformas diferentes, como algunas de las que hemos visto, ¿no? Y, por terminar, con esa idea de recuperar la exclusividad, la experiencia exclusiva, que es la música en general, ¿no?, que sobre todo en directo, ¿no?, que es, digamos, el máximo de experiencia de la música es experimentarla en la ejecución en directo en un momento determinado, bajo mi punto de vista. Nada sustituye eso. Las experiencias, como decía Ariadna, que se generan alrededor, lo que hacen es enriquecerla, o cuando yo no puedo ir al lugar donde se está ejecutando esa música en directo, disfrutarla de una manera pues con un valor añadido, si queréis. Pero yo recuerdo cuando trabajaba en la industria de la música, trabajé en EMI Music, ¿no?, durante un tiempo, precisamente cuando ya la música grabada había perdido todo valor o toda seducción por parte de los usuarios, pues lo que realmente se hacía negocio era precisamente con los productos exclusivos. O sea, no se vendía un solo CD, porque ¿para qué comprarlo? Pero sí se vendía a lo mejor un pack que contenía algún producto exclusivo y que se había hecho numerado. Es decir, teníamos 50.000 packs o bundles que incluían una camiseta de Héroes del Silencio firmada con unas baquetas y un MB4 que contenía una serie de tracks. Esto es lo que replican los NFTs, más o menos. Esa exclusividad, te doy algo que puede incluir la música, que te voy a enviar palomitas, ¿no?, lo que tú decías de crear una experiencia incluso física, que además es el camino, o sea, no separar lo físico y lo digital, sino cómo utilizar una experiencia, digamos, transmedia, como también comentaba, y esto es lo que realmente quiero, ¿no? Porque la música grabada es algo, como digo, de una abundancia y una disponibilidad que no lo hace realmente exclusivo. Lo que lo hace exclusivo, insisto, es la experiencia del directo y todo con lo que podamos rodear esa experiencia. Pues bueno, muchísimas gracias. Hay varios temas que se han tocado que bueno, me gustaría matizar un poco desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, uno de los vídeos que ha puesto Ariadna
un amigo mío que se supone que está súper digitalizado, que ha trabajado en las grandes de la tecnología en el mundo, cuando vio el vídeo de la presentación de Horizon o de Meta, el último que lanzaron, fue como, vaya mierda, los avatares que no tienen piernas, que no sé qué. Los que venimos del mundo de videojuegos, que Paco y yo venimos del mundo de videojuegos, sabemos que eso está resuelto ya. O sea, podemos tener unos avatares hiperrealistas trabajando y funcionando en tiempo real. Eso no es el desafío ahora, porque eso es un camino que ya está dibujado, ¿vale? Necesitamos un poquito más de capacidad tecnológica, un poquito de máquinas más potentes, pero eso, el camino, ¿no? El cómo vamos a llegar a eso, pues se sabe, está. Entonces, lo que ahora se está experimentando y los vídeos que nos ha enseñado Ariadna, visualmente los avatares podrían estar muchísimo mejor terminados, los conciertos en Metal Avatar igual, pero lo que creo que es interesante explorar es la capacidad narrativa, la capacidad experiencial, dónde se va a situar eso dentro de los seres humanos, porque lo ha apuntado Paco, ha sentido Daniel y yo lo tenía aquí apuntado. Nosotros ya no somos seres humanos o analógicos o digitales, somos híbridos y la identidad digital que dice Daniel ya la tenemos construida a través de nuestras redes sociales, a través de un montón de años y nosotros, bueno, por lo menos los más mayores de la mesa, hemos tenido vida antes de lo digital. Yo llevo en lo digital un montón de años porque fui muy early adopter, pero hemos tenido vida no digital, pero hay muchísima gente ya que toda su vida es digital y que le vamos a decir, ¿tienes dos vidas? No, es tu misma vida. Entonces, cuando nosotros buscamos productos culturales, experiencias culturales en lo digital, para mí está claro que no sustituyen un concierto en físico, pero creo que tampoco es el objetivo, ¿no? Y a lo mejor no vas a un evento, a un concierto online, sea en virtual, sea Twitch, o sea, sea realidad virtual o extendida, sea Twitch o sea YouTube, con el ánimo de sustituir un concierto físico, sino con otro ánimo. Entonces, ¿qué otro ánimo? ¿No? ¿Qué necesidades del ser humano podemos satisfacer a través de lo digital y el enriquecimiento cultural? O sea, yo creo que ahí queda como un poquillo, ¿no?, donde explorar. Y luego tenemos que tener siempre en mente que a lo mejor hablamos desde el privilegio de las grandes ciudades, que tenemos acceso a un montón de conciertos y dices, ¿no?, y te puedes permitir el lujo de decir, no, es que yo no voy a sustituir nunca una experiencia física por una digital. Ya, claro, pero si yo vivo en un sitio donde no hay muchos conciertos o mucha programación, con el precio de las entradas y todo lo que está pasando ahora, que la ola que está pasando en Estados Unidos va a aterrizar en Europa, vamos, es que ni cotiza, o sea, esto ya sabemos cómo va, pues te dejas muchísima gente fuera de poder ir sobre todo a los grandes conciertos, porque afortunadamente las salas pequeñas, pues ahí nos van a quedar siempre. Y luego hay mucha gente que por circunstancias, movilidad reducida o por lo que sea, no tienen acceso a los conciertos físicos. Entonces, cuando hacemos la comparación, también nos estamos dejando un montonazo de cosas fuera a las que tenemos que facilitar, ¿no? Siempre hablamos, y Daniel esto lo hace mucho mejor que yo, pero el acceso a la cultura, el derecho al acceso a la cultura. Entonces tienes que dibujar las experiencias para todo el mundo, creo yo. Y Ariadna estaba diciendo antes, claro, antes de entrar aquí, pero ¿cómo accede una persona que no tenga formación tecnológica, tanto músicos como espectadores o espectadoras, a estas experiencias, ¿no? Si no tienes un gran equipo, no tienes gafas de realidad virtual, te mareas con las gafas de realidad virtual, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo creo que esto es el bloque que arrancamos ahora, que es lo futurible. Entonces, ¿para dónde creéis que van las cosas? A ver, yo creo que ahora mismo Web3 es como en los años 90. Montarte tu correo electrónico era muy difícil. O sea, ahora mismo yo creo, de los que estáis aquí, los que sois jóvenes, que se os ve, no sabéis cómo funciona el correo electrónico. Entráis en una página web y os viene dado. Entonces estamos en el mismo momento tecnológico con Web3. Ahora las cosas son difíciles, pero ya hay un montón de servicios que están empezando a hacerlo fácil. Tú comentabas antes que no conocías, hay un montón de espacios, OnCiber y demás, que hacen lo mismo y son más pequeños. Entonces yo creo que estamos todavía, se sigue diciendo, es pronto, estamos muy en el comienzo de esta parte, y a la vez que estamos hablando, los propios artistas que llevan un año, porque esto lleva un año literal, desde 2021 es cuando ha tenido el gran empuje,
están intentando descubrir esas nuevas narrativas y cada día salen nuevas narrativas. Entonces yo creo que salen tanto nuevas narrativas como nuevas tecnologías. Una de las partes que yo creo que no estamos mencionando, que hay una gran diferencia entre distintos metaversos, lo que engloba el Web3 es que esa parte tuya va contigo a donde tú vas. Es decir, yo me puedo conectar a Decentraland y mis assets, toda la música que yo tengo está ahí. Me voy a otro y está conmigo, porque yo conecto, subo mis datos, o sea, mis datos están en mi cartera y mi cartera la conecto a distintos sitios. Eso es un cambio, esa es una de las grandes diferencias con la solución de Meta. Yo es que no soy muy fan de Meta porque al final sigue siendo una versión web 2.0 en la que ellos son dueños de todo, versus las alternativas que hay como Decentraland y otros servicios en los que los dueños somos todos. Y si no nos gusta, nos vamos. Y además, si cierran, yo no pierdo nada. En Meta, si cierra, te quedas te quedas sin nada. Es lo que el miedo que está viendo ahora con Twitter, ¿no? ¿Qué va a pasar si cierra Twitter? ¿Dónde se van a quedar todos mis followers? ¿Y dónde quedan mis conexiones y demás? Pues este es el gran cambio que está habiendo, y a medida que se está construyendo, los propios creadores que forman, yo creo que es una de las piedras angulares, porque el Web3 se ha movido gracias a los creadores artísticos en cualquier rama, desde dibujo, diseño, musical, etcétera, etcétera, están ayudando a crear. Entonces yo creo que tenéis una oportunidad muy grande de acercaros a gente que sabe de tecnología y ayudarles a construir este espacio. Como digo, se está construyendo a día de hoy. No es algo que esté escrito en piedra todavía, ni va a estarlo en los próximos 3 o 4 años. Es algo que se mueve, cada día hay una novedad y una nueva reinterpretación. Entonces eso yo creo que también es lo bonito. Sí, bueno, yo también creo que es como estar en el... Para mí la parte de lo que son más entretenimiento, no tanto Web3, sino lo que es tocar en VR o como consumidor, es como si estáramos como al principio del YouTube, ¿no? Como están empezando a ver contenidos. Y yo, por ejemplo, lo último que hemos hecho, Vodafone ha sacado su metaverso, ¿no? En 5G, y hemos hecho toda la banda sonora de los espacios que hay, pero ¿qué pasa? Que no hay contenido. Entonces estamos como... Ya está lo que hiciste, ya está la tecnología, ya hay cosas que se pueden hacer, pero si no hay contenido, ¿de qué sirve la plataforma? Esa u otra, ¿no? Cualquiera, al final. Entonces yo creo que sí que solamente lo que son las posibilidades todavía está muy incipiente, y el problema es que, para mí, por ejemplo, yo me meto en LinkedIn y como estoy metida en esto y todos mis amigos hacen, y yo llega un momento que digo, como que odias la palabra metaverso, llega un momento que es como saturado, ¿no? De otra vez meta, otro queda una charla de metaverso. Pero luego es verdad que hablas con otra gente que no, y no es... O sea, la gente, vale que sale en la tele, la palabra, los NFTs, qué desastre, pero lo que es de verdad las posibilidades creo que es todavía muy, muy nuevo. Estamos aquí como los curiosos, yo creo, ¿no? Como gente y creadores, y en todos los sentidos, ¿no? También hay gente curiosa del business, o sea, no solamente artístico, ¿no? Y esta gente es la que, bueno, hay cosas que funcionan, hay cosas que no, se están haciendo pruebas, porque también hay plataformas que parece que van a triunfar. Estaba Magic Leap, que yo era muy fan, que eran unas gafas de realidad mixta, parecía que era realidad mixta, que bueno, es como la realidad virtual, pero ves el mundo real, por resumirlo mucho, que iba a ser lo mejor. Yo cuando me las probé era como fan, hicimos hasta una portada de un disco en Magic Leap, y luego Magic Leap, o sea, que habrá cosas, ¿no?, que suban y bajen, pero yo creo que es como una oportunidad el poder estar aquí y poder aprovecharlo. Y luego ya lo de la Web3, que me parece como incluso más... Creo que es más complicado de entender, porque esto al final es más, yo creo que es como exponencial, ¿no? Me lo pongo, me gusta, lo vivo y ya veo cómo lo hago. Pero lo otro es como que creo que es lo que de verdad cambia la industria, que es esto, que es como de quién tiene qué y quién tiene la información y por qué está pasando, por qué, en qué momento la gente se fue y dijo no quiero internet centralizado, quiero esto, y ahí ya, eso sí que me parece la mega revolución. Pues preguntas por el futuro y ya sabes lo que me gusta a mí, hacer futurismo, no sé, futurismo raro. Entonces, claro, yo hace años escribí un post en un blog que tomaba el nombre de un tema de LCD Sound Systems, que es Daft Punk is Playing at My House, ¿no? No sé si os suena. Y hacía una reflexión de si sería posible que algún día Daft Punk tocase en mi casa, ¿no? Y eso es lo que será posible, ¿no? O sea... buscamos muchos referentes en la ciencia ficción, que no está mal, ¿no?, para lo que está pasando y va a pasar en la tecnología,
Y en todos estos metaversos se suele decir, no, pues Ready Player One, no sé qué, bueno, el libro y la película o tal. Yo siempre digo, la verdad es que en cine de ciencia ficción, que mejor, bajo mi punto de vista, ha representado lo que puede ser el futuro, es Spike Jonze, este director, en Her, esta película, no sé si la habéis visto. Entonces, por ejemplo, él se centra en la holografía, ¿no? En cómo la holografía puede hacer la presencia, no, bueno, esto también está en Star Wars, la holografía puede hacer la presencia virtual de algo que está pasando en un lugar, ¿no? Y yo pienso en ese tipo de futuro, ¿no? En ver a una banda en mi casa tocando, ¿no? A LCD Sound System, perfecto, me parece bien, que toquen en mi casa, les dejo. O, por ejemplo, cuando hablamos de dispositivos, que lo apuntaba Ariadna, claro, los dispositivos realmente inmersivos son para el hogar, no los puedes llevar no los puedes llevar en la calle, ¿no? O sea, o son pesados, molestos, ¿no? Todavía está por ver lo que va a sacar Apple, pero yo ahora mismo llevo unas Smart Glasses. De hecho, estoy oyendo, mientras estoy hablando con vosotros, estoy escuchando a Dry Cleaning, su último disco, pues lo estoy escuchando, no, las tengo apagadas. Pero este dispositivo no lo llevaréis por la calle. Esto es una Ray-Ban, normales y corrientes, pero son smart de iniciación, o sea, puedo escuchar música, puedo hablar por teléfono, puedo grabar en vídeo, los estoy grabando, no los estoy grabando, o puedo tomar fotos, este tipo de cosas, pero esto muestra hacia dónde van los dispositivos. Este dispositivo, la siguiente paso es que sean de realidad aumentada. O sea, para ser de realidad aumentada tendrían una pantalla adicional donde se proyecta la información, ¿no? Entonces, fijaros las posibilidades que da eso, porque estos dispositivos no tendrán tanto rechazo. Las mías son unas gafas graduadas, pero pueden ser unas gafas de sol perfectamente, que son perfectamente ponibles, por hablar de gafas, ¿no? Que también puede ser otro tipo de dispositivos. Entonces, con este dispositivo puedo llevar realmente a Internet al espacio físico. De hecho, pueden reconocer el espacio físico, como hacen unas Magic Leaps, y situar información sobre esa realidad. Eso es a lo que se parecerá, bajo mi punto de vista, el metaverso, a esa unión de la información, si queréis digital, de data, sobre un contexto real, ¿no? Con todas las posibilidades que da. Y por volver a la holografía, por ejemplo, a mí una cosa que hemos visto algunos ejemplos muy chulos de experiencias en directo combinadas y tal, donde los artistas actúan en directo y demás. Pero yo sí que veo, por ejemplo, un ejemplo de hasta dónde puede llevar la holografía, es cómo lo utiliza precisamente una empresa de videojuegos, Riot, ¿no? Riot, no sé si seguís, sois muy fan de League of Legends y este tipo de juegos. Los mundiales de League of Legends suelen tener una Open Ceremony, con una ceremonia de apertura, con actuaciones en directo de música. Esas actuaciones normalmente son combinadas entre artistas reales y artistas virtuales. Algunos de esos artistas, de hecho, tienen su propia banda de realidad aumentada, ¿no? La banda de League of Legends lleva ya años actuando en sus eventos, pero también combinándolo con holografía. O sea, la realidad aumentada solo los que estamos viendo streaming, ¿no? Los que están en el estadio no lo ven, pero la holografía la ven allí. Entonces hay artistas actuando a través de hologramas. Yo veo que por esa dirección puede ir todo esto, haciendo este futurismo, y desde luego, siguiendo esto que os decía de lo que aparece en una película como Her, en la desaparición de la tecnología. O sea, la tecnología se va a hacer invisible, porque además, o sea, tener aparatos, con permiso, tener aparatos como este es pequeñito, este se puede llevar, pero yo llevo dos. Es llevar un ladrillo, o sea, es llevar algo. ¿Por qué la tecnología tiene que verse, ¿no? Tiendo a pensar que desaparecerá, la utilizaremos sin que sea visible o sea especialmente perceptible, ¿no? Tú me has dicho que hablase de futuro, así que... Bueno, pues como han salido los hologramas varias veces, y este es uno de mis temas favoritos, que me permite enlazar muy bien con el tercer y último bloque, que tiene que ver con los derechos, con los royalties, con el tema creo que más complejo. Y digo que por lo de los hologramas, porque el padre de Amy Winehouse, que no ha tenido suficiente el señor, yo creo, bueno, ya ha habido varias giras desde hace mucho tiempo con hologramas, y dijo, pues voy a hacer una gira de mi hija, de Amy Winehouse, en holograma, y me voy a llevar el dinero.
El proyecto se paralizó, yo confío que por un debate ético o moral, pero creo que tuvo más que ver que llegó la pandemia en medio y no sé en qué punto ha sido. Entonces, dentro de las 1000 cuestiones que entraban ahí, una de las cuestiones es qué pasa con los derechos cuando estás reproduciendo música ¿no? de personas que ya han muerto, pero estás utilizando además su imagen. Y bueno, pues es un poco, o sea, ahí ya teníamos un debate, pero luego surgió otro proyecto que utilizaba de dataset para entrenar inteligencias artificiales toda la música de los Beatles, sacaban canciones distintas y la banda eran hologramas. Eran canciones que no eran de los Beatles, pero sonaban como los Beatles porque estaba la inteligencia artificial que las había sacado, se había entrenado con esa información. Claro, cuando llegamos aquí, creo que lo importante es que la industria musical, desde el ámbito académico, desde el ámbito de negocio, desde el ámbito de la creación, se siente a hablar de derechos y de royalties para lo que se viene, para no reaccionar cuando ya haya que aceptar mínimos, sino vamos a pensar y vamos a pensar todos los problemas que nos podemos encontrar. Que para mí uno de los temazos que además hablo mucho con Paco es en qué punto de creación de una inteligencia artificial deja de intervenir el humano y a quién van los royalties de esa creación, ¿no? Entonces, todo eso está por resolver, aparte de también en el plano ético y demás, así que nos toca hablar de lo legal en la industria musical del futuro. Bueno, yo, soy ingeniero y tengo el doctorado en inteligencia artificial, en concreto en programación genética paralela. Entonces me toca un poco de cerca cómo funciona la parte de inteligencia artificial. Literalmente hay una norma, o sea, legal, que no se puede patentar nada que genere un algoritmo. Entonces digamos que hay como un corpus legal en el que esto es así. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa. Existen muchas soluciones intermedias. El ejemplo clásico dentro de mi rama, el creador de esta rama, que es John Koza, hizo una aproximación, o sea, con programación genética paralela, lo que tú haces es generar funciones que pueden resolverte un problema. Entonces, el problema que tenía era el filtro de las Steadicams de Sony, ¿vale? Era el mejor, estaba patentado, entonces para que no vibrara tengas una imagen estable, eso estaba patentado y Sony se hizo multimillonaria, es uno de los grandes éxitos. Entonces lo que dijo, bueno, ¿y si yo le digo a una inteligencia artificial que me genere un filtro que se comporte como este, o incluso mejor? ¿Y qué ocurrió? Que lo generó. O sea, no solamente generó exactamente el mismo al que había llegado el ser humano, sino que generó otros 10 que estaban o igual, o por debajo, o por encima. En ese momento se desbloquea el punto de la patente, porque me da igual, puedo generarme tantos filtros como a mí me dé la gana porque los ha generado una máquina. Entonces, como los ha generado una máquina y no un ser humano, no son patentables. Sin embargo, sí que puedo usar la solución comercialmente. Entonces, esto abre un poco la parte. Digamos que hay este pequeño corpus a la hora. Estoy con Enar que no hay una clara, o sea, todavía no se han mojado los jueces ni los abogados, hay una batalla todavía por definir, pero creo que va a ser muy difícil, porque en el momento en el que, si se pone como copyright o IP algo generado por una inteligencia artificial, va a ser indistinguible. O sea, para un jurado va a ser muy difícil distinguir el original de la copia, porque tú puedes entrenar una inteligencia artificial para que genere exactamente las mismas copias miles y millones de veces. No hay manera de distinguir cuál es el original de la copia, son iguales. Entonces, eso va a generar ahí un punto. Yo creo que donde va a estar la parte interesante es en ese ser humano. Yo lo veo como un instrumento. Al final, estamos en un entorno de música, hay que afinar ese instrumento y no todo el mundo va a ser tan bueno afinando el instrumento. En esa parte de artista o de craft, de ser humano, es donde va a estar la parte. De hecho, si habéis seguido un poco de cerca Dalí, Midjourney, Spatial Diffusion, que son los 3 o 4 algoritmos ahora que lo están petando con la gente creando imágenes, van a venir de música, o sea, de hecho ya hay gente haciéndolo. Hay websites que se dedican única y exclusivamente a guardar las frases que se les pasan para generar el arte, porque lo interesante es las palabras y cómo las colocas. Entonces se van a crear expertos y artistas en ese proceso. Y ya se están compartiendo esas recetas. Entonces, ahí es donde sí, porque el que ha escrito esas palabras, el artista, el creador, es un humano.
Luego se pueden revesar, porque luego puedes usar otras inteligencias artificiales que te generen las frases, entrenas y puedes seguir construyendo. Pero siempre va a haber un origen humano, siempre, siempre, siempre. Por lo menos, yo creo que todavía estamos muy lejos. Entonces, la parte viene un poco por ahí, el proceso. Bueno, yo sobre todo, bueno, dos cosas. Uno que para mí siempre es como la tecnología está abierta, llena de posibilidades, pero ¿para qué lo usamos? ¿No? Y para mí todo, yo no soy experta en inteligencia artificial ni nada, pero como concepto he usado Midjourney porque es muy divertido, es maravilloso, ¿no? Obviamente cuando es en la música, pues ya no me gusta tanto porque es lo que hago yo. Pero intento que a los diseñadores dirán, vale, y entiendo su función, pero a mí yo intento que la tecnología está para las cosas que no nos gusta hacer. O sea, yo quiero inteligencia artificial para, por ejemplo, he visto, o que son muy difíciles hacerlo a tiempo real, como lo de las gafas, que lo último que he visto, que si alguien está hablando, para la gente que es sorda, te traduce y lo puedo leer. Eso es como que la tecnología ayuda a la humanidad, pero si usamos la inteligencia artificial para las cosas que nos gusta hacer, como hacer música, como pintar, ¿no? Que son cosas... Esto ya es filosófico, pero como que son cosas que nos encantan, ¿no? Es la parte humana, o contar historias, como es la parte creativa, que es lo que nos gusta. Yo prefiero usarlo como para, no que no nos guste, pero como cosas más metódicas, por decirlo de alguna manera, o que no podemos hacer a tiempo real como máquina, ¿no? Como cerebro. Y luego, por otro lado, lo que sí que creo que es muy interesante es los derechos de autor en blockchain, porque esto sí que, como creador, no sé si habéis visto la serie Spotify, que está muy de moda ahora, es maravillosa, porque te pone la historia de Spotify desde los 6 personajes. Está el artista, está el creador, está el business partner, la ley y los developers, ¿no? Me parece que son estos. Y entonces, claro, te cuentas qué bonito, ¿no? Porque eran como los salvadores de la música, porque estaba haciendo la música pirata, pero lo vamos a poner aquí. Entonces intentan hacerlo gratis, pues como, oye, ¿qué pasa con toda la gente que ha creado música? La música no es gratis, lo ha creado alguien, ¿no? Entonces está muy bien que iban como en contra de las discográficas, hacemos Spotify y al final es lo mismo, porque se lleva dinero Spotify a las discográficas. Es verdad que el concepto es mejor porque tenemos como consumidor, oye, yo tengo toda la música que quiero aquí, y como artista está muy bien que sales ahí, sales en playlist, pero al final es como, esto es el esfuerzo de gente, que obviamente el amor al arte está y la gente hace música aunque no le paguen, ¿no? Pero como que ya esto es otra cosa. Pero a los músicos, pues temas GAE, o en Estados Unidos yo cuando iba a Estados Unidos hay otra parecida, ¿no? Que funciona un poco mejor, pero en realidad esto no está controlado y tú pones una canción ahí, lo de que te llega a Spotify es como absurdo, aunque tengas muchos, o sea, es más, para mí es un poco más escaparate que de verdad que te llegue, hombre, igual a Taylor Swift, que de hecho se fue, pero igual a Beyoncé, que también se fue. No sé, he puesto dos ejemplos, igual a alguien como Ed Sheeran, pues sí que le llega, pero no es como una fuente de ingresos, y aparte no tienes tanto control. Pero yo empecé a ver como plataformas de blockchain para derechos de autor, que me parece muy interesante, que significa que yo pongo una canción en blockchain, entonces mi canción tiene un código, ahora las canciones tienen un código. Una cosa es derecho de autor y otros derechos de... ¿cómo se llama? Por la grabación. ¿De reproducción? Sí, de reproducción, gracias. Eso, los de reproducción. Entonces, cuando yo tengo esa canción en blockchain, cualquier persona que la escuche me llegaría directamente, en un mundo ideal, me llegaría a mí directamente los ingresos sin pasar por papeleos, discográficas, las listas que las radios les dan a las GAE, que luego nunca son fiables, o sea, todo esto, ¿no? O en la peluquería que escuchan, lo típico que cuanto más digitalizado, más control hay, pero menos hay. Y yo creo que ahí sí que hay una verdadera revolución para el artista. Lo que pasa que obviamente, como todas las lobbies, pues claro, hay mucha gente que no quiere, ¿no? Entonces cuando quitas a los intermediarios, y eso es como un futuro que a mí sí me gustaría ver. He investigado un poco, pero no he conseguido todavía alguna que como que establecida. Igual tú conoces. Sí, puedo enseñar, o sea, sí. Yo creo que una de las partes que está trayendo Web3, los royalties, o sea, ¿por qué está ya el mundo del Web3 en los artistas? Es precisamente por esto. O sea, si hablas con fotógrafos, toda la vida también han sido maltratados por la industria y las galerías. Al final, incluso ellos, para poder generar valor, tenían que quemar carretes enteros porque no les permitía la galería venderlos. Entonces, digamos que en los distintos sectores artísticos siempre el intermediario se ha llevado la mayor parte maltratando al creador. ¿Qué ocurre? El NFT de repente genera una cosa que cuando tú creas la obra directamente puedes poner los royalties que tienes por ventas secundarias en el segundo mercado, en el second market. Entonces, básicamente, si nos vamos a... Esto es OpenSea, ¿vale? Es un marketplace bueno, voy a coger primero
Este es un marketplace, hay muchos, ¿vale? La otra de las partes interesantes es que hay 50.000 marketplaces. Tu música, ahora mismo tú tienes que subirla a Spotify y si no la subes a Spotify no sale. O sea, si la subes a Deezer no te aparece automáticamente en Spotify. Sin embargo, yo si la subo a Web3 aparece en todos los mercados de todo el mundo. Me pueden comprar la música, no tengo que hacerlo en 50 sitios, ¿vale? Hay un estándar de royalties también y al final, pues por ejemplo, vamos a coger este... Aquí el royalties, bueno, tú cuando coges uno de estos y se vende, en los detalles te viene creator fee, ¿vale? Entonces, este creator fee lo han creado los artistas cuando crean este avatar o lo que sea, ¿vale? La pista de audio, el vídeo musical, el edificio, lo que quieran. Ellos dicen que de toda la venta secundaria que se haga, ellos se van a llevar siempre un 7,5% de la venta. Directamente. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay muchos artistas que crearon NFTs hace un año, 2 años, luego se vuelven famosos por lo que sea y tú lo compraste por 10 euros. La obra crece mucho, ¿vale? Se vuelve multimillonaria. Y esto es lo que les pasaba a muchos artistas con la galería. La galería lo compraba muy barato, se convierten en artistas súper famosos, ellos vendían de nuevo, se llevaban todo el dinero y el artista no recibía ni un duro. Aquí ya no es así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? OpenSea es el mercado más grande, ¿vale? Es el marketplace más conocido. Entonces, una de las cosas que hicieron, ahora se habla de que hay un bear market, que está yendo todo mal, porque las cripto han estallado, entonces arrastra un poco todo el movimiento, aunque siga habiendo un montón de ventas en NFTs, porque al final la gente que está aquí no es por... O sea, sigue habiendo especulación, pero la gran mayoría de la gente está porque apoya a los artistas. OpenSea dice que va a eliminar los royalties. ¿Y qué es lo que ocurre? Toda la comunidad de artistas, y esta es la diferencia, esto yo creo que es el punto realmente ético y por qué está involucrándose la gente, se vuelven en contra de estas plataformas. Hasta tal punto que consiguen cambiar la opinión de OpenSea y OpenSea ha retirado aquello. Va a seguir habiendo royalties, pero es que va un paso más allá. Da igual que OpenSea hubiese decidido hacerlo. Porque la gente lo que estaba haciendo era que cuando creaba los smart contracts, hay otra que es China, es otro marketplace chino muy grande, ¿vale? Que también quitó los royalties. Lo que empezó a hacer la gente era, cuando yo generaba mi música, especificaba que mi música no se iba a poder ni comprar ni vender en ese marketplace, para que así no hubiera problema. Porque soy dueño, yo decido lo que yo hago con mi música, yo decido lo que yo hago con mi artista. Esa es la parte principal a la hora de hacerlo y porque veáis un poco o sea, hay proyectos realmente potentes. Probably a Label, esto es Warner. Ya estamos hablando de discográficas grandes dentro del proceso. En concreto han sacado que yo me quedé sin él, por desgracia. Hubo una batalla muy grande. Entonces, Probably a Label es una unión entre una compañía, ya han sacado el primero, que es con Puff Diddy, o sea, con Diddy, que hace muchísimo que no sacaba discos ni nada, y aquí tenéis 3 o 4 versiones del propio álbum. Chainsmokers ha sacado, y este es el otro punto todavía, a ver, Chainsmokers. Este creo que es la So Far So Good, ¿vale? La parte interesante es que sacan un álbum y lo que deciden es que para premiar a sus fans, el NFT lo que te hace es que de todo el dinero que saquen ellos en ese álbum, no solamente se van a llevar ellos una parte, sino que te la van a dar a ti directamente. Como esto está Nas, hay más artistas. Entonces, digamos que hay un cambio. Hay artistas que lo han entendido rápidamente y se están dando cuenta que ya tenemos el dinero suficiente. Digamos que soy feliz haciendo música. Quienes me han llevado a donde yo estoy han sido mis fans, voy a devolvérselo. Entonces, esto es increíble. Para mí es un cambio total. Y claro, a esto no le gusta Spotify. ¿Por qué Warner entra? Porque si no empiezan a controlar ellos un poco el discurso, se les va de las manos. Lo que está ocurriendo es que nadie necesita ya a Warner para hacer esto. Y ese es el cambio fundamental. O sea, Snoop Dogg ha sacado su propia historia con Eminem, entonces está creciendo de una manera, porque a Snoop Dogg tampoco le gusta la industria, digamos, entonces hay un cambio que habrá que ver dónde llega, o sea, esto es como digo, muy inicial, pero lo de los royalties es brutal por eso, porque el pago lo reciben en tiempo real, o sea, luego se puede ver aquí el activity. ¿Reciben dólares? Reciben Ethereum, pero tú luego lo puedes convertir, o sea, reciben ETH. Luego tú lo puedes transformar en moneda en fiat, que se llama, y ya tienes todo pero vamos, mueve. O sea,
vamos a ver, estos son los últimos, pero vamos a poner los últimos... Jolines. ¿Cuáles ha habido ahora de los últimos? En música, espera, es que estaban aquí. Music, mira, voy a coger el de Warps, que siempre está por aquí. Este proyecto salió en enero, ¿vale? Va a tener ya un año, a ver si... Tú tienes uno de estos en este OpenSea, lo que has contado al principio, uno de esos es tuyo. Sí, yo lo que no lo he vendido. ¿Tú lo tienes? Yo no... Pero está ahí. Sí, sí, sí. No, es que no está ahí. Ah, ¿tú lo podías poner ahí? No. En OpenSea. Mi cartera, o sea, digamos que Ethereum es la base de datos pública más grande del mundo, ¿vale? Entonces, en esa base de datos enorme hay un registro que dice que ese NFT me pertenece a mí. Entonces, como es pública, cualquiera puede leerlo. Por eso he dicho antes que todos los marketplaces, o sea, mi NFT sale aquí, en LuxRare, en Blur.io. Eso es. Entonces, todo el mundo lo ve. Lo único que dice es que yo soy el dueño y como yo tengo las claves criptográficas, solamente yo puedo hacer operaciones con ello. Esa es la parte diferente, ¿vale? Pero bueno, porque veáis un poco el movimiento, todo esto son ventas, ¿vale? Evidentemente decaen, de repente suben porque Snoop Dogg habla sobre ello, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos tienen un... Pero bueno, hace 5 horas se ha vendido uno. O sea, todo esto son ventas que están reportadas... Yo lo compré ahí... No, sí, está bien preguntar. Los proyectos tienen lo que se conoce como el lanzamiento, ¿vale? El día en el que la palabra es mintear, que está mal dicha, pero bueno, o sea, es mint en inglés, pero sería acuñar la traducción más legítima. Entonces, hubo una página en la que tú conectas tu wallet y compras en ese momento. Al final es un momento, pues oye, yo conocía el proyecto, lo conocía de otra gente y dices, oye, pues mola, yo quiero uno de esos NFTs porque me han convencido, me gusta y quiero apoyar el proyecto. Una vez que tú lo compras, lo normal es que hagan los sold out, ¿vale? Hacen 8.000, 10.000, 5.000 NFTs. Si se venden todos, ya no puedes comprarlo en la página web original porque no hay manera, se han acabado. Solamente si hay segunda mano. Entonces, en segunda mano es donde ellos sacan el proyecto. Ahora ya OpenSea lo que hace es lanzamientos directamente de proyectos completos. Pero lo que quería enseñaros aquí es eso, que todas estas ventas, todo esto, que una vez que lanzáis un disco, se lanza un disco, ahí está, son por reproducciones, aquí está reportándoles dinero continuamente. Continuamente. ¿Vale? Y a ver, había otro, es que no sé si voy a enseñar el Broadside, que este es muy chulo. A ver si... Vale, Broadside, este es un proyecto también transmedia que tiene música, storytelling y derechos de autor. Entonces, lo que han creado es, creo que son 7.236 NFTs, ¿vale? Mirar el volumen de ETH, o sea, esto es el volumen de dinero que han ganado, esto se lanzó hace una semana. 700 esto al cambio, no sé cuánto será, pero es una barbaridad. Estos son 800, bueno, casi $1 millón. ¿Vale? Esto en una semana. Esto es... ahora he perdido la pestaña. Pero ellos son los creadores directamente. Es como un grupo de música que ha hecho el concepto, ¿no? Entonces, esto se lanzó, sí, como digo, en noviembre. O sea, se lanzó en noviembre y sí, hace 15 días. 10-15 días. Estos son los mismos que estos que he puesto, ¿no? No, este es otro. Hay gente aquí que, o sea, luego la comunidad, digamos que es pequeña y se apoyan. Hay artistas que están entre uno y otro. Pero bueno, para que os hagáis una idea del volumen de dinero que se mueve cuando el proyecto es interesante. De hecho, yo tenía para mintear, no minteé porque, bueno, al final tienes que escoger mucho y este proyecto le voy a seguir muy de cerca porque realmente es muy interesante. Entonces, la parte interesante es eso, que han creado 7.000 personajes. Para cada uno de estos personajes se ha creado una historia guionizada a medida. ¿Y eso lo han hecho personas humanas? Sí, son 3 o 4. No, aquí es todo un proceso creativo humano. Entonces, hay una banda... Claro, tú compras y es como una caja mágica, no sabes qué personaje te va a tocar. Te toca el personaje. Entonces, una vez que tienes el personaje, ahora lo que van a hacer es durante un año, cada mes van a lanzar un capítulo del libro sobre tu personaje, pero todos los personajes están conectados. Entonces, aquí hay música, banda sonora, todo el proceso. Pero lo más interesante es que eres dueño de la propiedad intelectual. Es decir, yo con mi historia y el libro que se ha creado, puedo crear una película después, o una serie.
compartida con el No, creador original. lo tuyo es tuyo. No, es tuyo. Lo han dado todo. O sea, el creador original, No recibe nada. tú le compras los derechos de eso. O sea, esa cosa que habéis contado antes de que hay un royalty que se... Sí, aquí el royalty, no sé, creo que era bastante bajo. Esto es el royalty fee. 7,5, ¿no? 7,5. En ese caso solo hay un personaje, un creador. ¿Quién ha escrito eso? Solo, por ejemplo, hay una limitación de personajes. Yo compro ese personaje que solo yo tengo ellos. Sí, son únicos. Luego aquí los puedes... no sé si han habilitado el rarity. ¿Quién crea las historias? ¿Quién crea las historias? Pues aquí hay... Espérate, es que no sé si está aquí la página web oficial. Historias son muchas historias, ¿eh? Sí, llevan 1 año y medio trabajando en ello. Que aparece un team de Victor Meidre, Charlie Strafford Rex, Matt Mason, Jesse Sleep y Nick Agustín. Eso es. ¿Puede ser? Entonces, mirad que la licencia es CC0, es Creative Commons y Full Commercial Rights. De los 11 episodios contando una historia cada uno de los Broadsiders. Entonces, 11 episodios. 11 episodios es 1 año. O sea, han empezado con el primero. Yo tengo el gratis que había y luego van construyendo. Ahora está por ver... O sea, luego hay mucha parte de que los proyectos tienen como un boom. O sea, han atraído un montón... Yo conozco parte de los desarrolladores, han atraído un montón de gente, pero luego va decayendo. La parte de la música es distinta, porque al final tú lo que compras es la música. Pero el volumen de dinero en general, o sea, lo que está ocurriendo es lo que contabas. O sea, en Spotify recibes 0 o peniques. A poco que lo hagas aquí medianamente bien, ganas mucho, mucho dinero. No para todos, o sea, hay gente que lo que ha encontrado es su manera de vivir. O sea, puedo ser artista e independizarme del labels y hacer la música que yo quiero, no estar pendiente, porque al final tienes ese contacto directo con el usuario final que no tienes de otra manera. ¿Y Hay una acceso a la co- creación es solo, es solo a través de estas plataformas o hay algún vínculo con una plataforma? Hay varias. Esta es otra que es Zora. Esta en concreto es más de artistas. Esta, por ejemplo, nace con el foco puesto en artistas puros. Entonces aquí hay un montón de fotografía, de panelistas, música y demás. Y entonces te ayudan a crear. Es un poco lo que decías tú, la dificultad. Bueno, pues si quieres lanzar algo en concreto, música web 3, tienes que ir a Zora. Y Zora te ayuda con esto. Y luego tienes también las plataformas, o sea, tienes como la parte de comunicación, etcétera, etcétera. Claro, es que nosotros, por ejemplo, hicimos un álbum que también era, que se llama Moa, que era conceptual, ¿no? Y tenía también su historia, tenía sus personajes y tal. Pero todavía no se ha ido tanto de esto y firmamos con Blanco y Negro. Entonces, Blanco y Negro creo que es una discográfica independiente de Barcelona, pero sobre todo de música electrónica, pero de todo. En la pandemia ya se dieron cuenta que aquí estaba pasando todo. Entonces nos metió la música en esta, que no sé si conoces, que se llama... No, pero el nombre es rarísimo. RCD, eso, no sé. Bueno, hay varias, que hay muchas. O sea, se Bueno, les pierde las pistas. Y una cosa Es que muy era difícil. interesante también, que no hemos contado, es que cuando no es un artista muy conocido o es un álbum nuevo, lo de los tokens estaban mezclados. Entonces no es que vinieran a comprar el nuestro, sino que hay gente que son music curators de electrónica. Entonces, como yo compro 5 y sé que me van a venir 5 cosas de artistas que se entiende que han tenido un proceso, o sea, que no hay cualquier cosa. O sea, que está bien grabado, que tiene calidad, y entonces pues lo mismo hay un directo, que hay una foto de Sken, que en nuestro caso pues una imagen o una historia, y esa parte también es muy interesante si no eres súper famoso, que creo que es una manera de entrar. Sí. Que es El muy- punto, o sea, por ejemplo, Probably a Label, aquí es lo que os comentaba, es con Warner, ¿vale? Al final, esto es o sea, hay que ver luego cuánto hay de realidad, pero básicamente lo que quieren es decir esto. Lo más interesante de Probably a Label es que cuando tú comprabas el NFT, te conviertes en accionista. Es decir, tu NFT da voto dentro de... Esto es un label, Web3. Es una mayor, básicamente. Entonces, van a venir artistas y quienes van a decidir qué artistas se producen y salen como música no es Warner. Es la gente que tiene los NFTs. Entonces, ese es otro cambio de paradigma. Yo lo que estoy viendo es que combina con el tema del crowdfunding previo. O sea, es Sí. es un desarrollo tecnológico, porque esto es del equity, por ejemplo. Hay cosas que son el equity crowdfunding. Correcto. Que tú recibes, tú apuestas con un artista y se luego vende, cobras una parte, pero esto,
digamos que simplifica la gestión de intermediación sobre eso. Y sobre todo que tienes una contrapartida más segura. O sea, en el crowdfunding tradicional, claro, o sea, al final es un inversor que, bueno, ya veremos a dónde me lleva, ¿no? Bueno, vale, me dan un welcome pack, el reconocimiento en los créditos, lo que sea. Pero en este entorno tú ya tienes algo, tienes un activo que además es comercializable. O sea, lo que tú tienes lo puedes revender. Y de hecho, siempre vas a tener ingresos de lo que has vendido. Porque se va tu derecho a recuperar ingresos, siempre que esté recogido en el smart contract, como decía Daniel, siempre voy a tener ingresos de eso. Entonces, claro, como inversor dices, oye, pues un sistema basado en tokens, NFTs, tal, parece como que es más interesante. De hecho, ya se está, bueno, aquí lo estamos viendo en la música, pero en el cine también. El cine está acudiendo a este sistema de financiación, ¿no? Como una evolución, que yo lo veo igual, ¿eh? Es una evolución del crowdfunding. Sí. Daniel, decías que la gente puede tomar decisiones sobre lo que sale y no. Sí, en esa en concreto. O sea, es una incubadora, entonces ellos van a tenerlo y tienes un sistema de voto. Como al final el token representa, digamos que es un sistema en el que no se puede falsificar el voto, se conocen como DAOs, ¿vale? Que es un Decentralized Organization. Es como una cooperativa descentralizada, pero soportada o apoyada en criptografía para hacerlo. Es muy sencillo votar, no tiene ningún misterio, o sea, tú conectas tu wallet, identifica que nadie puede, o sea, tienes que ser el dueño de ese token, si no, tú no vas a poder votar, con lo cual esto es lo que hace que sea, no puedes votar dos veces, si yo he votado no puedo transferírmelo a otra cuenta y hacerlo porque ya queda registrado, o sea, es imposible este sí que criptográficamente hace que sea viable y se crea mucho valor con ello, porque al final lo que te permite, voy a enseñaros otro que no tiene nada que ver, pero lo han lanzado y esto va... Este es muy gracioso. Pues primero quiero enseñaros, o sea, la parte luego de vídeos, que no sé si va a salir por aquí, bueno, está tardando en cargar. Bueno, este es mi wallet, o sea, esto es donde todo lo que yo he ido comprando y coleccionando. Hay muchos. Entonces, por ejemplo, quería enseñaros este y ¿dónde está el de Kim Basinger? Vale, estos son dos proyectos muy interesantes, ¿vale? Son piezas, yo creo que estos sí que pueden tener un punto artístico que no había hasta este momento. Este es en concreto es el director Peter Bogdanovich, que de hecho este fue su último proyecto, lanzaron este proyecto y falleció, que fue muy mala suerte, le dio un parruque que no tiene nada que ver. Y lo que solicitó es a Kim Basinger grabar un montón de reacciones, ¿vale? Desde alegría, miedo, terror, etcétera. Entonces, lo que hace el sistema es que detecta cuál es el estado del Ethereum. Como sabéis lo que hemos dicho, la cripto sube y baja mucho, ¿no? Y hay este problema. Entonces, en función de cómo está el cripto, puedes ver a Kim Basinger interpretando esa reacción. Entonces, es un NFT que varía en tiempo real. Pero claro, está dirigido por un director de cine premiado con Oscars y ella... Entonces, este es en concreto, y aquí hay... ese me salió gratis. Es que hay muchos proyectos... Uy, aquí está. El valor es el que tú le quieras dar. No, como tal, no. Como tal, yo creo que ahora mismo no tienen gran valor, pero yo creo que la parte artística se va a ver. Son de estos proyectos que fueron unos pioneros. Entonces, esto dentro de 2 o 3 años, aparte de lo del fallecimiento, ¿no? Yo creo que hay como una marca, y es la primera vez que 2 actores famosos se meten en algo de este estilo. Este es lo mismo, o sea, uno lo mira desde el punto de vista de un año y el otro lo mira en los 5 minutos que ha ocurrido. Entonces es bastante gracioso. Este en concreto es la reacción en un día. Que no siempre los NFTs cuestan dinero, ¿eh? Como estáis viendo. Yo, por ejemplo, en el Primavera Sound me dieron un NFT por asistir. Es un tipo de NFT que se llama Proof of Assistance, sí, muy utilizado en el mundo de la música en directo y contenía una cerveza gratis, un descuento para el próximo Primavera Sound y unas imágenes de tal. Eso era el NFT. O sea, y me lo dieron gratis. Luego para que veáis uno de un vídeo musical.
bueno, aquí ya hay gente que hace pues eso, vídeos musicales, toda su carrera la tienes en Web3. Luego quería enseñaros, ya para terminar, para que os lo comenté hasta aquí, Warps. Vale, la parte de Warps es que no solamente tienen los NFTs, sino que también te permite crear música en directo. O sea, te permite si tienes un NFT, te permite crear versiones nuevas de tu NFT. Entonces, voy a ir a enseñaros el mío. La cosa que has contado al principio, tú decías, ahí sí que tienes tú los derechos de propiedad intelectual de la música creada por IA por tu NFT, por tu avatar, ¿no? Sí. Toda esa propiedad intelectual es tuya. Sí. Y eso de repente hay una sincro, una peli de esa, vas a cobrar tú. Sí. Es como si lo hubieras compuesto tú, aunque la ha compuesto una IA. Eso es. Pero aunque la venda va a seguir cobrando esas... Pero los creadores originales siempre reciben una parte. Es independiente. Los creadores, es decir, los que han hecho el original, porque son los que han, digamos, hecho el bootstrap, son los que han creado toda esa parte, aunque yo luego gane dinero si se vende. O sea, imaginaros que hago ahora una serie y me vuelvo súper famoso, ¿no? El Stranger Things de este. Si yo lo vendo, automáticamente les iría para ellos. Que ahí sería lo que ocurriría. Entonces te conviertes en dueño. Y luego quería enseñaros este de Nouns. Vale, estos son los típicos que son un poco... La crítica que se hace habitualmente a los NFTs, que son muy chorras o visualmente no tienen mucho valor. Voy a enseñaros primero el original para que los veáis. No sé si lo conocéis. Los Nouns Builder. No, solo quiero los Nouns. Nouns DAO. Vale. Una de las cosas que permite el blockchain es esto. Entonces, esto... Madre mía, 30. Esto nació como un proyecto de una gente que decidieron crear este arte, ¿vale? Entonces, el blockchain genera estos avatares, estos que veis aquí, este muñequito, en tiempo real. Entonces, lo que hacen es que sale a la venta por cero ETH. Y entonces la gente empieza a poner, es una subasta y va pugnando. Entonces, tienes 10 horas para pagar dinero por ello. Entonces, lo que ocurre es que todo el dinero el que lo paga, el que gana la venta, que ahora mismo está por 30 ETH, que esto es una pasta, o sea, tú te conviertes, es una cooperativa. Entonces, cuando tú compras uno, tú pagas, el dinero va a la cooperativa y ese dinero se puede utilizar para apoyar a otros artistas o comprar otras cosas. De tal manera que redunda en ti. Digamos que es una inversión. Entonces, es una cooperativa. El treasury que tienen ahora mismo son 28.957 ETH. Es una barbaridad de dinero, pero de dinero. Y esto ha sido todo, si ahora mismo tienen 34 millones de dólares en su haber. Y esto lo gestionan cooperativamente, no pertenece a una persona, pertenece a un grupo de personas. Están sacando, lo que han querido es democratizar todavía más la creación de DAOs. Entonces está el Builder DAO. El Builder DAO es una herramienta, que ahora volvemos otra vez a este proceso, en el que tú puedes crear, aquí se podría crear capas de sonidos, de música, el contrato te genera canciones nuevas cada vez sobre los que la gente puede subir, o sea, poner dinero, ¿no? Una subasta. Son como las pistas, por separado. Eso es. Entonces, aquí lo que hacen es visual, pero se podría crear sobre esto. Entonces, al final, esto ha arrancado hace 15 días, los primeros ya salieron con un montón de dinero y ya tienen 1.016 ETH en este proceso. O sea, no baja de este dinero, que es una barbaridad. Entonces, se puede ir viendo toda esa parte de co-creación, que yo creo que es lo más interesante en este proceso, ¿no? Y que el artista es el dueño. Yo quiero que quede eso muy claro, que sois vosotros los que definís por dónde va. Los que desarrollamos la tecnología nos gusta dar ese poder. Sí. Sí, bueno, yo iba a retomar el tema, ¿no? Porque el tema era sobre temas jurídicos morales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, está a punto de aprobarse el MiCA, el Reglamento de Criptoactivos Europeos, que va a intentar, bueno, de hecho lo va a regular cómo funciona en Europa todo el mercado de criptoactivos, ¿no? Porque todo esto nace de la comunidad, nace, por cierto, muy importante, o sea, si os planteáis lanzar un NFT, lanzarlo asegurándoos de que por detrás tenéis una comunidad que lo apoya, porque si no el NFT se queda ahí en el mar, ¿no? O sea, estos funcionan, los que está mostrando Daniel, porque tienen comunidades detrás, o sea, o se han constituido como una organización ya con un apoyo previo. Si no, esto ya empieza a ser un universo muy grande, ¿no?
Pero la regulación por dónde irá, pues parece que va a cortar un poco las alas en general de esto, ¿no? O sea, como decían los Clash en su canción I fought the law and the law won, ¿no? Al final la ley pone los puntos sobre las IES en función de determinados intereses, ¿no? Entonces el MiCA va a regular los criptoactivos de una manera que restringirá algunos de sus usos o que pondrá el énfasis en algo que, claro, que es de lo que tiene todo el valor, que es lo que estamos viendo aquí, en la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, esta tecnología no es que sea algo que no puedan utilizar, por ejemplo, las grandes corporaciones. De hecho, blockchain se utiliza precisamente por las grandes organizaciones de gestión de derechos. O sea, esto lo utiliza la SGAE, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que los tracks no se le escapen, ¿no? Entonces, porque donde esté los tracks que yo represento, y ya sabéis que la SGAE representa a todos preventivamente, pues puedo recolectar, puedo reclamar los ingresos que genera la reproducción. La democratización actúa para todos, ¿no? También para las comunidades, digamos, independientes, de creadores independientes, como para las administraciones y las corporaciones, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, pero dicho esto, pase lo que pase con el MiCA, que como digo es inminente, el tema es lo que también comentaba Daniel, o sea, y lo llevo sobre todo a lo de la inteligencia artificial y todo esto. La ley va por detrás, lo que pasa es que cuando llega para bien o para mal con todas las de la ley, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en el tema de inteligencia artificial todavía queda un recorrido, pero también pinta que la regulación va a limitar determinados usos de la inteligencia artificial, porque es cierto que la ponemos en marcha, o sea, claro que es cierto, los humanos, pero las inteligencias artificiales que se superponen, o por ejemplo el uso de inteligencias artificiales por pares, que ahora es muy utilizado, tú que estás metido en esto, para conseguir un aprendizaje profundo más rápido, ¿no? Y este tipo de cosas suponen que al final la intervención humana empezó, ¿no? Esto es como lo de Matrix, ¿no? Bueno, igual digo referentes que demasiado viejunos, ¿no? Como Matrix, no sabemos quién destruyó el cielo, ¿no? Pero nosotros apretamos el botón, ¿no? Pues esto es igual. La inteligencia artificial es humana, pero según el aprendizaje profundo y toda esta tecnología algorítmica, etcétera, los algoritmos se enseñan unos a otros, aprenden de otros y entonces se convierte en posthumana, ¿no? De hecho, en el ámbito cultural ya hay estudios de la cultura posthumana, ¿no? Generada por algoritmos, sobre todo a raíz de el uso de este tipo de tecnologías por empresas como Netflix, ¿no? Entonces, esto pues pone en alerta, sobre todo en ese nivel ético, ¿no? Que decía Enar, ¿no? Pues oye, pues se puede reproducir a un artista o su sonido para que algorítmicamente se siga generando su música o su imagen. Pues bueno, pues ahí está la pregunta. Yo no me atrevería a responderla definitivamente, pero sí que me puedo imaginar usos un poco malignos de esa tecnología para seguir extrayendo dinero de creación que ya no es posible, porque sus creadores originales ya no existen. De hecho, vuelvo a los referentes del cine, no sé si habéis visto una película que se llama The Congress, El Congreso, donde una actriz que hace de sí misma, Robin Wright, vende sus derechos para ser replicada en el futuro del cine, o sea, para seguir haciendo películas sin que ella actúe nunca más, ¿no? O sea, actúa su reproducción, digamos, artificial o sintética, ¿no? Y la película está muy bien porque plantea ese problema, ¿no? De qué sucede cuando ya no soy yo quien interpreto, y en este caso no es porque he fallecido, simplemente porque, de hecho, recientemente veíamos una noticia fake o que no se confirmó, que era que Bruce Willis había hecho eso, había vendido sus derechos para seguir haciendo películas sin interpretar más, ¿no? Entonces representa muy bien esa reflexión sobre los problemas morales, éticos que tiene esto, ¿no? Ella solo pone una restricción, spoiler de la peli, que es: por favor, no hagáis películas porno conmigo, ¿no? Esa es la única restricción que pone, ¿no? Y adicionalmente toda la tecnología de deepfake, por ejemplo, que ya hemos visto su resultado brutal, o sea, de verdad positivo, ¿no? En el sentido de qué cosas tan increíbles se puede hacer
reproduciendo sintéticamente ya no solo la imagen, sino la voz, ¿no? Porque también se puede hacer eso, y la música, ¿no? O sea, reproducir el estilo de los Beatles, ¿no? Sintéticamente, eso es increíble, ¿no? Pero la tecnología ya lo permite. Creo que esto nos toca a todos como sociedad y como creadores el decir si queremos eso o queremos poner límites a eso, ¿no? Porque la tecnología lo va a hacer, eso es indudable. De hecho, yo veo un futuro en el cual no es malo para la música, pero sencillamente en que lo importante sea la composición, ¿no? Porque yo puedo interactuar con una inteligencia artificial y decirle, primero, que tenga toda la información de conocimiento teórico de música, y lo siguiente es decir, ejecútame, o sea, decir la secuencia de la melodía, súbeme medio tono, no sé qué, así con la voz, ¿no? Súbeme medio tono, añade este acorde, por luego no las capas diferentes de producción. Eso lo va a poder hacer una única persona interactuando con la inteligencia artificial. ¿Qué supondría? Estoy teorizando totalmente. La desaparición de la ejecución, ¿no? O sea, del instrumento, porque no necesitaría conocer cómo se toca la guitarra. Yo soy músico de pacotilla, ¿no? Pero toco la guitarra y toco por ahí y tal. Tocar un instrumento, y tú lo sabes muy bien, es un esfuerzo, o sea, de aprendizaje, etcétera. Pero igual lo puedo eliminar, ¿no? Puedo conseguir que algo ejecute por mí, y entonces la ejecución en un instrumento pues no sea necesaria. No, adelante. Si ya no me iba a enrollar más. Sí, pero ¿hasta qué punto Eso es una reflexión. Claro. No, digo al que lo escucha, no ya como defendiendo al músico. ¿Hasta qué punto te emociona? Porque yo lo de los Beatles lo escuché, y obviamente yo pasé de música analógica, y cuando descubrí la electrónica es como, a nivel producción, es un poco como lo del metaverso, ¿no? Es que puedo meter aquí sonidos que no existen, ¿no? O que, bueno, de sintetizador, de tal, efectos. Con 2 personas te puedes hacer una banda sonora, aunque invites a instrumentistas, pero va en las posibilidades. Pero luego, cuando producimos, incluso hay una parte de Live, que es un programa que producimos, que te lo desajusta, porque si está perfecto, a ti te suena robot. Igual con el que te lo afina y con los tiempos, claro. Porque el ser humano es imperfecto. Seguramente el algoritmo te hace que sea imperfecto, pero hasta qué punto esto te puede emocionar, que es para lo que... Claro, por eso lanzaba la reflexión, claro. Y la empezaba así, la música es una experiencia única. La música en directo nunca suenas igual, ya solo por la temperatura. No, las cuerdas de tu guitarra no se afinan igual, lo que tú decías. Entonces, el valor de la experiencia es insustituible, ¿no? Bajo mi punto de vista. Pero vamos, que yo esto lo lanzo como reflexión, porque a lo mejor puede ser que a la sociedad del futuro le satisfaga composiciones hechas por humanos, pero utilizando tal. Mi impresión es que no, es que al final la experiencia es siempre única. O sea, al final lo que buscamos son experiencias únicas que no son sustituibles a día de hoy, hasta que Elon Musk desarrolle Neuralink, ya que lo ha mencionado, y nos pongan aquí unos sensores. No es insustituible. Entonces yo estoy más en la línea de que son complementos tecnológicos que nos permiten crecer o crear más rápido o crear distribuidamente o que la propiedad, ¿no? Como dice Daniel, sea colectiva y todos participemos de esa propiedad, promocionarla y tal. Ahora, a nivel regulatorio, que es un poco donde pongo el warning, está por ver cómo la ley va a aterrizar en esto, y cuando aterrice pondrá líneas rojas, no en todo, en el uso de inteligencia artificial, en el desarrollo de criptoactivos, que es lo que está más cerca ahora mismo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Ariadna apuntaba una cosa antes, y es una reflexión que los diseñadores están teniendo ahora con la generación de imágenes, que además ha mejorado en 4 meses. O sea, los que están poniendo en LinkedIn así lo probé hace 4 meses y así ahora. Tengo el ejemplo de Francesco de Relaja el Coco, lo tengo muy presente, que había hecho una pizza cubierta de oro. Y lo que tenía hace 4 meses y lo que tiene ahora es la perfección absoluta, y él es diseñador. La realidad es esa, la realidad no es otra. La realidad es que las inteligencias artificiales ya llevan años trabajando para crear.
nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Ahora, que lo hablaba además el otro día con Pablo Fernández, ahora a lo mejor sentimos la amenaza porque lo que está contra lo que está yendo, contra, con muchísimas comillas, es contra nuestro ámbito laboral, ¿no? Yo ahora las noticias ya lleva un tiempo y Televisión Española ya lo tenía implementado, y las agencias de noticias, que las noticias se generaban solas por inteligencia artificial y los periodistas lo que hacían era poner la capa, ¿no?, por encima de apañarlo. Pero es que las inteligencias artificiales siguen avanzando, ya cada vez aprenden, cada vez hará menos falta esa capa del periodista por encima que apaña la noticia. Con diseño gráfico pasará igual, con música pasará igual, con todas las cosas que son creación y que creemos que pertenecen al ser humano y a la esencia del ser humano, y obviamente es así, tienen un nuevo desafío, y un nuevo desafío es que algo no humano va a estar generando unas obras de arte, no sé si las tildaríamos de arte, pero vamos, unas piezas creativas en un tiempo muchísimo menor que lo haría un ser humano, y entonces el debate está en buscar lo humano, lo diferencial, cuando alguien ejecuta, cuando algo ejecuta las cosas de forma muchísimo más rápida. O sea, si una inteligencia artificial va a ser capaz de crear unas pistas sonoras que yo voy a poder utilizar sin pagar nada en mis videojuegos, en mis podcasts, lo que sea, el desafío que tenemos ahora nosotros, el reto es pensar dónde está lo humano en todo eso y dónde vamos a destacar y cuál va a ser nuestra excelencia. Claro, cuando esto afectaba a la cadena logística, por ejemplo, no nos preocupaba, ¿no? Cuando la inteligencia artificial o los procesos de robotización o de industrialización de la mano de obra fueron quitando puestos de trabajo, como ahí no nos afectaba, no nos preocupaba. Cuando llega al ámbito de la creación decimos, ostras, ¿qué pasa? Bueno, pues es un trabajo que hay que hacer, es una reflexión que hay que hacer. Creo que los creadores y las creadoras, cada uno en el ámbito en el que esté, hay que hacer la reflexión colectiva vale, pues dónde va a estar el valor humano en todo esto, ahora que la parte mecánica la hacen ya las máquinas. Y creo que es una cosa que todavía nos queda un montón de camino por resolver. Y creo que lo interesante es que esto se resuelva desde la parte humanística y no desde la parte tecnológica, con todo mi cariño a los tecnológicos, pero creo que es donde más tenemos que aportar, porque llevamos mucho tiempo pensando en esto, llevamos muchos siglos pensando qué es el arte, qué es el ser humano, qué es... Pues todo ese bagaje lo tenemos que traer aquí a un desafío que hasta ahora la humanidad no se ha tenido que enfrentar, y ver dónde está el factor humano en la creación, en todo esto. Vaya como me ha quedado. Tenemos unos minutos para hacer, si queréis... No, es que iba a apuntar solo, perdona, Enar, sí, sobre esto, precisamente. O sea, eso del valor de lo humano, por ejemplo, esta inteligencia artificial que genera papers científicos, ahora no me acuerdo del nombre, se comentaba, exacto, Galáctica, como la magnífica serie de televisión. Se estaba comentando que era capaz de hacer un paper científico de cualquier cosa, o sea, incluso de si la Tierra es plana. Entonces, y lo hacía muy bien. Entonces, decían, esto está muy bien, pero habría que ponerle las bases científicas correctas para que no se utilice para argumentar cualquier cosa. Y pongo un ejemplo positivo, porque yo veo que al final esto es complementario. O sea, por ejemplo, en el ajedrez hace tiempo que las máquinas y los algoritmos son capaces de vencer a jugadores humanos. Hoy en día se juega un estilo que se llama freestyle en ajedrez, no sé si lo conocéis. El freestyle en ajedrez es humano-máquina contra humano-máquina. Entonces la máquina procesa jugadas y propone cuál es la jugada, y la estrategia la fija el humano. Porque todavía en lo que no es bueno, y corrígeme si me equivoco, el algoritmo, las máquinas, etcétera, es en estrategia. O sea, es bueno en procesamiento, de generación de data, toma de data y tal, pero no tanto en estrategias que tienen un factor de incertidumbre o se genera, por ejemplo, el error forzado o ese tipo de cosas que hacen los humanos cuando participan en un juego, por ejemplo. Yo solamente, o sea, yo creo que el punto, hay mucho debate con esto. Para mí es un medio, no es es otro medio de expresión artística para los creadores. En concreto yo estoy con Obey, soy uno de los desarrolladores web de la parte Web3,
Separ es conocido por la marca Obey y sobre todo yo creo que lo reconoceréis por el cartel de Obama, el de Hope, él es el diseñador. Entonces, cuando creó el NFT, lo hizo pensando en otro medio. O sea, tiene los murales, tiene el graffiti, tiene las plantillas, tiene el stencil y existe el NFT. Entonces él mismo explica cómo crearon una serie de patrones y luego con algoritmos mezclaron. Dice, yo he aprendido de ese proceso creativo porque en mi cabeza era imposible verlo. Entonces todo depende cómo lo queramos ver. Una herramienta es un cuchillo. Un cuchillo se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Pues esto es lo mismo. Al final es un medio nuevo de expresión. Creo que aquellos artistas que entiendan que esto es un nuevo medio de expresión son los que van a aproximarse con interés y con ganas de sacarlo. Todos aquellos que lo vean como algo hipernegativo que me va a quitar el negocio son los que no van a prosperar porque, como dicen, está aquí, o sea, no va a cambiar. Y luego, por poner un poco las cosas, o sea, hay mucho hype y hay mucho humo en lo que se vende. Todos tendréis Google Fotos o lo habréis usado alguna vez. Si tenéis perros o gatos, buscar la palabra gato. Falla muchísimo y no hay nadie más potente ahora mismo en ese tema. O sea, Google Fotos se construyó para almacenar la mayor base de datos de imágenes del mundo, son los que más tienen, porque eso lo que están haciendo es entrenando por detrás redes neuronales. Aún así, a día de hoy falla, o sea, no distingue. Entonces, ha cerrado una de las compañías, este mismo debate que estamos teniendo aquí, yo soy desarrollador, acaba de cerrar una de las compañías más importantes en desarrollo de software que se dedicaba a una inteligencia artificial que programaba por ti, ¿vale? Es lo mismo, es exactamente igual. Vale, el raciocinio de la empresa hemos cerrado porque a día de hoy no soluciona nada, o sea, no, un humano sigue siendo necesario para resolver. Sin embargo, sí que nos puede aportar soluciones en el corto plazo, pero la visión global del problema lógico grande que tú tienes que hacer, no somos capaces a día de hoy. Entonces, creo que hay una disfunción todavía muy grande. Esos algoritmos que dices, tú son muy buenos en ajedrez, pero ese mismo algoritmo no puede jugar una partida de Go. Ese mismo algoritmo no puede crear música. Hacen una cosa. Y en general la hacen bien. En algunos casos la hacen excepcionalmente. Pero tú no puedes coger esa inteligencia artificial y colocarla a conducir un coche. No va a saber. Porque no están diseñadas, no estamos ahí. Entonces yo creo que también eso que lo tengamos. Que está ahí, que es peligroso y que tiene su ética, yo creo que es más por donde vamos, pero que no le perdamos un poco creo que se ha creado una aura alrededor más dañina que real. Yo quiero solo una cosa para acabar, que creo que la gente, o sea, que el ser humano es como, ¿por qué estamos haciendo esto? Es que creo que no se lo han preguntado, o sea, ¿por qué juega la gente al ajedrez? Normalmente es porque es divertido. O sea, ¿qué sentido tiene para mí poner a jugar al ajedrez? Puede ser que sea para entrenar, para luego ir a jugar con otra persona, ganarle, porque luego hay competición. Pero es un reto. Sí, tú puedes, o sea, el reto sí, pero empezó. Quiero decir que jugar al ajedrez es para pasártelo bien. Entonces, sí, pero el reto era, hay la capacidad de que sintéticamente algo gane a un humano en el ajedrez. O sea, era el reto. Bueno, ahora se ha llevado, como digo, ahora se lleva la complementariedad, lo que comenta Daniel. Es decir, ¿por qué no la máquina y el humano juegan contra otra máquina y humano? Porque entonces vamos a lo que, y perdona que me enrolle, vamos a lo importante es, se pueden potenciar las capacidades humanas con la tecnología. Y esa es la historia. Claro, eso sí. O sea, que lo hagamos porque sea mejor para nosotros, pero que tener miedo a algo que hemos creado nosotros es un círculo vicioso. Claro, ¿no? la parte de la inteligencia artificial se genera al final, es una manera de... El problema que tú tienes en ciencia o en cualquier... Tú tienes, es un espacio en el que desconoces dónde está la solución, del tipo que sea. En ajedrez, en música... Y lo que normalmente tú empiezas a hacer tus cosas y encuentras tus máximos locales, ¿no? Tú lo crees que has tocado techo. Lo que te permite la inteligencia artificial es buscarte alternativas a ese máximo local y presentarte nuevas opciones, de tal manera que enriquezcas tus soluciones. Ahí es donde yo creo que es de nuevo un medio. Para mí es eso. Entonces, y eso es muy humano, perdona que lo apunte. O sea, eso es muy humano. Y eso es muy humano. He llegado al tope, quiero saltarlo, entonces, quiero llegar más lejos. ¿Dónde da miedo? Que donde empieza el ser humano, yo creo, donde empieza a tener terror es que mi máximo estaba aquí y la máquina me lo sube 10 veces. Bueno, y entonces ahí es donde ya empiezas a decir, jolín, no soy tan inteligente, no, es que la máquina ha conseguido llegar ahí, pero tú eso lo puedes utilizar y seguir creciendo. Es yo creo un poco la búsqueda de máximos, o sea, salirte de la caja es lo que permite. Cuando el proyecto este de Warp Sound, los artistas dijeron lo mismo que con Separ en esto otro, es que nunca se me hubiese ocurrido mezclar y crear de esa manera. Y ahora ya lo han incorporado
en su manera de crear nuevo arte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo, es un poco la aproximación, pero el objetivo inicial es eso, buscar máximos donde no los hay, donde tú no los encuentras. Ya, bueno, o sea, esa parte sí que la comparto, pero lo que nos has dicho al principio de cómo, o sea, cómo ves el futuro, si tenemos la suerte de estar en un momento en el que se está creando este nuevo Internet, creo que es una responsabilidad de todos los que lo usamos, de cómo lo usamos. O sea, todo lo que sea para, al final es como la felicidad o la parte humana, pues es un uso positivo y es como cómo lo usemos va a definir mucho qué será el futuro. No tenemos mucho tiempo, creo. ¿Alguien? Gracias. Yo tengo dos cosas que, bueno, si tengo una música en un ambiente de NFT, ¿qué impide yo compro esa música y me pongo en Spotify y no será más limitado? Esa es una cosa que me gustaría reflexionar un poco más. Y otra cosa es como que, bueno, yo tengo una buena idea, hago mi arte, pongo en NFT, pero no hago parte de una comunidad de apoyo y me quedaré en el vacío, por mejor que sea mi idea y mi creación. Entonces, eso no es un poco una pirámide, eso no es lo que genera especulación y todo. Entonces, ¿cómo que yo hago para realmente valorizar la creación de manera democrática y no solo para que ya lo haga parte de una comunidad, sea tecnológico y todo? El punto es, de nuevo, la mentalidad con la que vas a crear el proyecto. Hay un montón de gente que son los cash grab, ¿no? Crean un proyecto para sacarle el dinero a la gente e irse. Esos proyectos son muy exitosos, generan un montón de ruido y sacan el dinero, pero en el siguiente proyecto no va a funcionar, porque ya se les conoce y la comunidad los tacha. Entonces, todo depende de si tú eres un músico y tienes tus seguidores, el número que sea, desde 5 hasta 30.000, va a ir variando. Lo primero que tienes que entender es tu comunidad, si lo va a aportar o no, si lo va a entender o no. Porque la primera reacción, como hemos dicho, suele ser negativa. Ahora ya no tanto, porque al final una cosa que no he contado es que cuando tú generas un NFT, con ese NFT luego puedes construir experiencias a posteriori. El ejemplo clásico es pues que si tú has comprado mi disco como un NFT, aunque yo lo suba a Spotify y luego lo suba a YouTube, me da igual. Tú lo que estás diciendo, aquellos hardcore fans que tienen, ¿no?, que les encanta lo que haces, mira, vamos a poner una edición de 50, que era un poco lo que decía Asensi, de esos packs especiales. Lo que voy a permitirte es que luego, cuando haga el concierto, vas a tener una ventana privilegiada, si quieres, para que no te quedes sin verme en concierto cuando voy a tu ciudad, o acceso al metaverso, o comprar merchandising gratis. Esta sudadera, esto es en concreto un diseño, o sea, los NFTs salieron, todos los que lo tuvimos, pudimos escoger 4 NFTs, de esos 4 NFTs hicieron una votación y luego se creado este diseño exclusivo, no existe, y se puso a la venta. Solamente los que teníamos el NFT podíamos comprarlo. Se hicieron 92 sudaderas en todo el mundo. No se va a volver a fabricar. No hay más. No se van a hacer más. ¿Dónde está el valor? Evidentemente, Shepard es conocido, pero aún así ha sido un número reducido. Han sido 92 personas. No ha sido un número sumamente grande. Sin embargo, lo compras por ese valor personal o de apoyo al artista. Yo la podría vender, evidentemente, pero eso ya va en el punto. Y luego lo de subirlo, la gente... Una de las cosas que yo creo que colisiona mucho, el que tú crees un NFT no quiere decir que sea exclusivo para ti. De hecho, es que está disponible en todas las plataformas. Lo que quieren es que lo escuche y lo vea el mayor número de gente. Y si luego te interesa, puede ser que lo quieras comprar. Lo mismo, yo compro mucho libro digital y cuando el libro me gusta mucho lo compro en físico también, pero por puro coleccionismo, porque quiero tenerlo en físico. Pues esto es lo mismo. Te voy a escuchar en Spotify, si encima tienes el disco, un NFT que a mí me gusta, pues lo más probable es que lo termine comprando, porque sé que el dinero le llega al artista, es que ese es el cambio. Ahora mismo con los libros también hay una parte oscura, pero con libros, que Enar y yo hemos discutido mucho sobre este tema, cada vez está siendo más grande. La revista Times ha sacado un número, en concreto yo tengo un NFT que sacaron a la vez la revista en físico, en papel, que la podías comprar, y yo la tengo en digital como NFT. Única, y la puede leer cualquier persona. Tú entras en mi perfil y la puedes ver sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí es donde nace la conexión.
Normalmente hablamos como de un registro al final, o sea, que la clave está en el registro abierto, es decir, ¿no? Yo creo que la lógica va más allá de la propia creación, ¿no? O sea, tenemos que como cambiar yo creo que también, por ejemplo, porque lo que decía él es esa idea de que tú creas música y luego la subes a Spotify, o sea, te la crea una inteligencia artificial. Yo estoy pensando en el proyecto de Endel, no sé si lo habéis visto, que es como de que Endel es como te crea paisajes a medida, sonoros, y luego Warner ha comprado como los derechos, porque la música de Endel, la música que crea Endel, luego está en Spotify, está en YouTube, y quien está cobrando de esto es el que se encarga de recaudar ahí, está siendo Warner Music, que es la que ha llegado al acuerdo un poco de rentabilización de esa inteligencia artificial. Claro, pero esto que decíamos, o sea, es que la clave es que tokenizar o mintear algo, o acuñar, ¿no? Como decía la palabra correcta en castellano, no significa que el contenido deje de estar indisponible. Como tú me decías, es que eso hay que dejarlo. O sea, de hecho, el primer gran pelotazo en arte que lo hizo este artista, ¿cómo se llama? Pibel, ¿no? Pibel, este hombre, todo su arte está en Instagram, en imágenes de Instagram. Pero el hecho de haber creado un NFT exclusivo era lo que tiraba, o sea, que es una interpretación de la propiedad, por así decirlo, del poseer algo de nueva generación. Claro, y esto a su vez me conecta un poco al tema de, Paco, además tú ahora estás en el sector público, vamos a decir, las posibilidades de uso que tiene esto para servicio público. Bueno, o sea, yo, pues mira, estar dando en algo que he reflexionado mucho, que es en una nueva administración electrónica. O sea, tanto que se habla de la administración electrónica que yo al final no sé lo que es. Pero esto que no me... Bueno, el caso es que yo reflexiono en cómo es posible generar una nueva administración electrónica, insisto, en el cual la gobernanza de la misma sea en esta línea, porque primero es más transparente, más participativa, todo se puede gestionar dejando trazas, simplificación de la burocracia, etcétera, etcétera. Eso es súper interesante. Apuntas una cosa que muy interesante. Hay un chico en Aragón que se llama Raúl Olivar o algo así, el apellido, luego lo busco, que es, ¿cómo es? Olivar. Eso es, que se dedica a investigar sobre todo este tema de la gobernanza abierta, participativa, con blockchain, y lo está haciendo súper guay. Y pertenece a grupos europeos que están trabajando sobre eso, Gianluca está en eso, y se está trabajando. ¿Llegaremos? Bueno, pues a lo mejor. Sí, es que yo pensaba... Ahora lo hablamos. Yo tengo un colega como que en su momento hizo una investigación, italiano, que hizo una investigación con un economista sobre cómo el servicio público de radio y televisión pública, pensarlo desde el crowdfunding, o sea, es decir, con las lógicas y decir participación ciudadana entonces claro, si esto le metes la trapa de blockchain en la gestión, sí que puedes generar espacios, ¿no? de toma de decisiones grupales. Claro, es que de hecho yo cuando veo esto de un poco una reacción desde no a nivel Estado español sino a nivel europeo con respecto a las tecnologías de blockchain, y digo pues sí es la mayor democracia que se puede hacer, porque es mucho más participativa, más, o sea, a tiempo real, o sea, pensar en una democracia a tiempo real, ¿no? O sea, es muy interesante, por lo menos explorarlo. Pero Paco, todos hemos visto que las capas tecnológicas, como en un momento dado, han sido tomadas, entonces claro, la historia nos precede. Ese es el riesgo, que al final la tecnología hasta ahora, incluso en los grandes proyectos open source, como puede ser Linux, ha acabado siendo reconquistada por las grandes corporaciones. Entonces, ese es realmente el riesgo, y es que las tecnologías que nacen del desarrollo altruista, la propia Internet, ¿por qué tenemos que construir una Web 3? Porque la Web 2 ya es de ellos, si queréis, ¿no? De las grandes corporaciones. Entonces, como necesitamos recuperar esa idea original ya de la descentralización de Internet, bajo mi punto de vista, para que sea una herramienta útil, como decía Ariana, para los humanos, no por sí, ¿no? Entonces el riesgo desde luego existe, pero curiosamente ahora que mencionas las radiotelevisiones públicas, dato curioso es que en España la palabra metaverso es una marca registrada. Es curioso, ¿no? Pero en España es una marca registrada por Radio Televisión Española. No. Ya está aquí puedo leer. Ya está aquí puedo leer. ¿Quieres comentar algo? La última intervención y tenemos que parar. Daniel, es que nos comentabas pues sobre un ejemplo en el que
tú comprabas, pues como que uno tiene la posibilidad de comprar los stems también de una canción, por ejemplo, y volverse de cierta manera como el tener esos derechos de producción del fonograma. En ese caso, no sé, pensando, si yo soy el productor de ese fonograma porque compré este NFT, yo puedo comercializarlo en plataformas como Spotify y demás, teniendo esos derechos. Y los derechos autorales que recogería las GAE, por ejemplo, de cada reproducción de Spotify, esos derechos de propiedad irían, o sea, ¿qué pasaría ahí? ¿Irían al creador original? ¿O? No, porque tú no estás vendiendo el NFT. O sea, cuando tú compras el NFT, lo que compras, aparte de la música, te dan los derechos comerciales. Entonces, a partir de ahí, tú lo que hagas con eso fuera es tuyo. Pero si tú, imagínate que eso, te vuelves súper famoso y ese NFT tuyo lo vendes, como se habrá revalorizado un montón, y ellos fueron los originales, que fueron los que te lo crearon, es en esa venta en la que les devuelve el dinero para atrás. Pero lo que tú crees eres tú el creador. Como tú eres el creador de lo nuevo usando lo otro, a quien te da el dinero es a ti. Tú podrías sacar otra colección de NFTs con esa música y no les iría a ellos. Lo que ha hecho Nouns DAO, el que presenté de los Nouns, lo que ha ocurrido es que con ese mismo sistema, o sea, se creó Nouns y de repente aparece esto, ¿vale? Entonces, el original es Nouns. Hemos visto que han sacado un montón de dinero. Bueno, pues de repente hay alguien que dice, ay, pues a mí se me ha ocurrido que como tengo hijos, pues ¿por qué no, como soy dueño de uno de estos, vamos, y el contrato es abierto, es open source y puede hacerlo todo el mundo, pues vamos a crear unos que parezcan niños. Pero como claro, nosotros ya nos hemos inspirado en esto, vamos a ser buenas personas, y este es el cambio de Web3, y no vamos a ser unos ávaros, lo que vamos a hacer es que de cada 10 que se vendan así, el 10º siempre se les va a devolver a los originales, porque yo me estoy inspirando en su trabajo. Entonces, que lo que ha ocurrido es que Nouns ha creado un movimiento en el que, como yo consigo ganar dinero y ser eficiente y demás, devuelvo dinero siempre al original. Entonces, lo que podrías hacer es eso, en vez de quedarte tú los derechos de autor y decir, oye, yo es que realmente he conseguido todo esto gracias a Warp Sound, todo el dinero que yo saque, un porcentaje va a volver para ellos. Entonces, esto es lo que ha ocurrido y es por lo que es un movimiento tan interesante. Porque lo que está ocurriendo, gente que está usando sus propios derechos de autor del original, en vez de quedárselo, en vez de haber vuelto lo típico avaro de voy a hacerme millonario con todo lo que sea, es, bueno, si me hago millonario, guay, pero además voy a devolver siempre un porcentaje al original. Y eso ha generado un movimiento de la leche. Hay bastantes más como estas que están todos devolviendo el dinero al original. Pero eso, cuando regresa ese dinero automáticamente, como decías, es cuando se vende en la misma plataforma. Pero, por ejemplo, si mi canción está sonando en Spotify y eso lo recoge las GAE, ¿hay un porcentaje de ese dinero que debería ir? No, porque tú no estás vendiendo el NFT. No estás vendiendo el NFT. No, pero una creación... Da igual, es tuya. Tú eres el creador. Tú eres el creador y va a ti. Si tú crearas un NFT, y sería lo mismo, el dinero sería para ti, es que eres el dueño. Te han dado todos los derechos, todos. Pero no quedó atado a ese porcentaje de royalty cuando compré la... Pero porque no estás vendiendo su obra. Esa es la parte que hay que entender. No estás vendiendo su obra. Es como si tuvieses un formato diferente. El del NFT, que es el NFT y es único, ¿no? Y otra cosa es que un track que explotas en Spotify. Eso es otro formato y otro tema. Es otro producto aparte. Una cosa sería vender esos stems exactamente como los compré y otra una creación que lo haga con esos stems. Cuando tú lo compras es tuyo. Entonces tú decides lo que tú quieres hacer. Si creas otro smart contract, tú podrías hacer que todo lo que se vendiera de lo tuyo automáticamente les fuera a ellos, que es lo que ha ocurrido con Nouns DAO. O sea, con Lil Nouns. Ellos lo que hicieron es crear un nuevo smart contract y este smart contract lo que hace es que automáticamente, o sea, una de las partes es la gobernanza. Esto es on-chain forever. O sea, esto ocurre o se acaba Ethereum o esto va a seguir funcionando ad infinitum. O sea, no para. Porque una vez que se hace la venta, cuando se hace la venta, se genera un nuevo Noun y la gente puede volver a poner dinero. Entonces, en lo que siga ocurriendo ese tipo de ventas, siempre va a llegar dinero a la comunidad anterior y la comunidad anterior lo distribuye como ellos quieren. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes por venir.